Bienvenidas, almas curiosas, a Nadie hablará de nosotras, un podcast de terror donde nuestras sombras susurran historias que desafían a la razón. Queridas amigas, preparaos para una historia que os pondrá los pelos de punta y hará que miréis por encima de vuestro hombro antes de apagar la luz. Vamos a contaros una historia que nos lleva a un pequeño pueblo donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino presencia de algo más. La historia de la desaparición de cientos de personas en extrañas circunstancias. Según las fuentes que hemos consultado, todas las personas presentes en este caso recuerdan que años antes de la desaparición, en el pueblo se instaló una presencia, una idea sin forma definida que se metía en la cabeza de las personas hasta hacerlas desaparecer. Una voz que se instalaba detrás de ellas y les susurraba mensajes que tenían que obedecer. Sin poder reaccionar, nuestras protagonistas se veían poseídas por ideas que las llevaban a actuar en su contra. Las personas desaparecidas no tenían nada en común más que tener un cuerpo. Nadie se tomó en serio la primera desaparición hasta que de un día para otro el pueblo entero quedó vacío. Al principio, la gente fue dejando de desayunar, porque la idea que se metía en sus cabezas les decía que por las mañanas tenían el estómago cerrado. Después, poco a poco dejaron de cenar, hasta que directamente nadie se atrevía a comer nada a partir de las 7 de la tarde. Los bares y los restaurantes cerraron, porque nadie salía ya a comer. La presencia les susurraba cuando se miraban al espejo, les gritaba en los probadores de las tiendas, les apretaba el pecho cuando veía una foto suya de hace años, les aseguraba que solo estaría a salvo si adelgazaba, si desaparecía. No comas eso, mírate bien, mírate, nunca será suficiente. Y es así como un pueblo entero desapareció. Sus reflejos en el espejo se fueron difuminando hasta que quedó solo un espacio vacío, como si nunca antes hubiera habido nadie allí. Algunas dicen que la sombra sigue buscando nuevas víctimas, que espera en los reflejos, en las redes sociales, en las miradas ajenas, que sigue susurrando en la oscuridad. Si os ha gustado esta historia, recordad que hay muchos más susurros esperando en la oscuridad. Y la próxima vez que escuchéis un susurro en vuestra cabeza, preguntaos: ¿es realmente mío? Estamos locas, inspiradas y psicóticas. Irradiamos abundancia, trae tu cuerpo a pasta. Nadie hablará de nosotras, pero nos dará igual. Menudos dará que se va a montar. Se va a montar. Bienvenidas, amigas, bienvenidas a esta nuestra pequeña parcelita de reflexión mensual, a la que estamos encantadas de invitaros a mamarrachear y reflexionar con nosotras. Este mes, amigas, ha sido fort. Igual que todos los meses, estaréis pensando ahora, porque todos los meses decís lo mismo. Sí, la verdad es que sí, como todos los meses. Pero este mes ha pasado una cosa un poco diferente y es que he estado muy malita. Me he puesto muy malita, tan malita que hemos tenido que cancelar la grabación y estamos grabando hoy por fin de nuevo, pero para nuestra desgracia, sin Antía, porque Antía perdió su tren, la pobre mía, y no hemos podido conseguir que cogiese otro. Pero os cuento todo esto porque tenemos que dar la bienvenida hoy a nuestra parte técnica, que es Moni, que es colega de Activismos y Militancia y que va a estar aquí pendiente de que se nos oiga y se nos vea como debe de ser. Así que bienvenida, Moni, y por supuestísimo, bienvenida, Lara, amor mío. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina, bien hallada. Muy bien hallada, qué bien, qué maravilla.
Qué gusto poder estar aquí, ¿verdad? Porque parecía que no, pero sí, estamos aquí. Es increíble. Nos ha costado sacar este podcast, este episodio, muchísimo, pero aquí estamos. Aquí estamos. Como ya habréis podido intuir un poco por nuestro inicio, hoy venimos a hablar de un tema terrorífico. Sí, muy terrorífico. El miedo. ¿Y por qué queréis hablar del miedo, diréis? Pues porque la gordofobia tiene una base ideológica principal que se sustenta en el miedo. La gordofobia y todas las fobias, ¿no? La LGTBI-fobia, el racismo, todas las opresiones tienen una base muy marcada en el miedo, ¿vale? A las personas gordas en concreto se nos persigue con la excusa del miedo o la preocupación de que nos pase algo. Están preocupadas por nuestra salud y las personas flacas tienen mucho miedo a parecerse a nosotras también, ¿no? Tienen mucho miedo a engordar. Por eso hoy queremos intentar entender un poquito más cómo funciona el miedo y por qué nos acompaña tan a menudo en nuestra vida. Así que voy a empezar con una pregunta, Lara. Ah, qué bien. Así, facilita. Vale. ¿Tú te consideras una persona miedosa? Yo soy muy miedosa. Muy miedosa. Yo soy muy miedosa. No he conocido a poca gente tan miedosa como yo. Ujú. Lo que pasa es que lo disimulo con gracia. O sea, hago como que no. Lo de disimulo con gracia es una buena manera de explicarlo. A ver, ¿cómo es eso? O sea, yo soy miedosa, pero es que he estado buscando información sobre el miedo y el miedo es una emoción que o te paraliza o te activa, ¿no? Ujú. Pues a mí me activa. O sea, yo entiendo que ante los peligros, una reacción como fisiológica, ¿no? Es Sí. que paralizarse, te colapsas, tu sistema nervioso hace corta, ¿no? Ujú. Not my cerebro. Mi No. cerebro va como un pepino con el miedo. Al revés. Entonces yo cuanto más miedo tengo, más me activo. Soy una Ajá. contrafóbica de la vida y me encanta. O sea, es que ya es mi mejor amiga el miedo. Vale. Yo tengo miedo a todo, Cristina. A todo. Mira, el otro día lo pensé y me da muchísimo miedo una cosa que hacéis mucha gente y no entiendo por qué lo hacéis, que es ir con audífonos por la calle. O sea, con cascos. ¿Qué? Me parece terrorífico. Os van a atropellar 20 camiones y os vais a caer por 20.000 agujeros. Vale. No sé cómo... O sea, el metro os va a atropellar. ¿Nunca vas con música por la calle? Nunca uso... No, es que me da pavor. ¿Pero dónde? O sea, perdón, Me da porque es que muchísimo acabamos miedo. de hablar de cuándo consumes todo lo audiovisual que consumes y cuándo lo consumes. Si por la calle tampoco, Yo, es pues, imposible. en mi tiempo libre. Sí, Increíble. y también me he dado cuenta que me da mucho miedo caerme en el vagón del metro. Caerte del agujero. Siempre me pego a la pared, me da un terror todo el rato Ya, qué fuerte. caerme al agujero del metro. Ya. Muy bien. Sí, yo soy muy miedosa y me he hecho una lista de miedos. Ah, ¿me los quieres contar? Venga. Todos- algunos, no todos, Cuéntame, ¿no? Porque, cuéntame. Hombre, por deseando ejemplo, escucharlos. por ejemplo, tengo miedo a las puertas abiertas. Eso lo tiene todo el mundo. Me da A las muchísimo puertas miedo. abiertas. Sí, ¿Pero por qué? por si entra alguien. O sea, claro, porque no es a cerrar la puerta y que se te pille el dedo. O sea, ¿qué es la puerta? a estar en una habitación y que la puerta esté abierta por si entra un espíritu. Un espíritu, ¿vale? Eso, por ejemplo, tengo miedo a sacar la pierna de la manta. Eso es algo que yo no puedo hacer. Ajá. Eso le pasa a todo el mundo, Eso ¿no? todo el mundo, sí. Miedo a las agujas, miedo a los espíritus, miedo a caminar sola, me da miedo volar. Todo eso me da miedo, pero eso me da Venga. mucho miedo. Pero hay un miedo que yo pensaba que tenía todo el mundo, que es que me da miedo pasar por un hueco, o sea, un hueco que esté a la altura de los pies, ¿sabes? Una cama que hay como un huequito abajo, o los coches que tienen un hueco abajo, Sí. ¿no? Entre el suelo y algo hay Sí. un pequeño hueco. ¿Te da miedo meter ahí el pie? No, me da miedo que salga una mano y me agarre la pierna. ¿Te da miedo que te salgan manos de sitios? Eso me da pavor. Nunca paso por un sitio, o sea, yo lo evito siempre. Pero es imposible, Lara. O No, sea, tú sí, yo ves solo esto tengo porque tú- canapé en mi casa, Claro, pero en la calle hay huecos. O sea, tú estás todo el rato pensando que de cualquier coche puede va a salir un una hueco. mano y me va a arrancar la pierna. Increíble, la Sí. verdad. O sea, increíble. ese Tengo cerebrito. muchísimo miedo. O sea, es que o sea, yo creo que yo también tengo miedo. Lo que pasa es que yo no lo pienso. O sea, creo que la diferencia es que tú lo piensas de verdad. O sea, yo creo que todo lo que tú dices... Bueno, es verdad que lo de los huecos de los coches no. Pero creo que la puerta, la manta, no sé qué, todo eso, yo también podría tener miedo a todo eso. Pero me pasa que no lo pienso. O sea, yo viene ese pensamiento y hago... No lo pienses, ¿sabes? Pero- y se va. Claro, ¿Sabes lo que te pero digo? Eso entonces es no tener miedo. No, ¿No? es como que aparece y lo bloqueo. O sea, yo entiendo que el miedo te posee. El miedo es una emoción que de Ya. repente domina tu hacer. Y a mí me pasa que ese pensamiento empieza a invadir muchísimo. Claro. O sea, yo estoy haciendo algo y vienen mogollón de pensamientos en mi día que dominan Claro. mi Claro, quehacer. creo que la clave es que a mí no me domina. Claro, o sea, claro. lo que hace es que aparece, pero como tal cual aparece,
lo bloqueo y se va. Entonces no me domina. Entonces como no me domina, pues... A mí yo sí, sigo yo haciendo todo cosas. el rato. Mira, esto me he dado cuenta que creía que le pasaba a todo el mundo y no le pasa a todo el mundo, y es que tengo miedo a que me pillen habiendo hecho algo que no he hecho. Es que eso... ¿Eso te pasa? Que te pillen es imposible. O sea, que te acusen de haber hecho algo que no has hecho. O sea, yo estoy convencida de que un día Vale. va a llamar la policía a mi puerta Ujú. y me van a detener por un asesinato que creo que lo habré cometido, pero yo no lo he cometido. O sea, creo que tienen razón Claro. sin yo haberlo hecho. O sea, Pero hay- además tienen razón. Que eso, yo eso es lo creo, más tengo interesante. miedo a que todo el mundo descubra muchísimos delitos que yo no he hecho. O sea, no los cometo, pero cuando me pillen voy a descubrir yo misma que sí los había hecho. Increíble. Sí, hombre. Pero eso ¿cómo? por O sea, supuesto. yo pensaba, ¿cómo se te ocurre que la policía va a saber quién eres? Es que esos A ver, pensamientos... es que a mí la policía me da un miedo terrorífico. Yo Hombre, no sé normal. por qué a la gente le da confianza. Ya. O sea, solo pienso que van a hacerme cosas y hacernos cosas Ay, todo ay, el rato ay. terroríficas. Increíble. Sí, Vale. tú, muchos entonces tú no miedos. eres, tú es que no eres muy miedosa. Yo creo que sí que soy miedosa, pero bueno, no. Si es esta lógica que acabamos de decir, no. O sea, creo que a mí me invaden muchos pensamientos. Y además son muchos pensamientos que yo los digo en alto. Que tú, por ejemplo, no los dices en alto. Entonces yo, a veces a mí la gente me mira raro porque yo hago... Tengo miedo a... O sea, mi miedo más irracional que tengo, que esto ya lo digo, es que se muera la gente de mi Madre alrededor. mía, qué pesada. O sea, yo estoy obsesionada con que mis amigas, mi familia, la gente que quiero se va a morir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso me invade y yo empiezo a hacer cosas como tirar puertas abajo, llamadas, ¿no? Cosas que no están bien. Yo no sé, Sí, pero sí. es el único miedo irracional que de verdad tengo. Entonces, lo paso muy mal. Entonces, yo todo el rato que eso me invade, yo me regulo diciéndolo en alto. Entonces, todo el rato, casi todos los días, te digo, no se te ocurra morirte. Sí. Casi todos los días. Es una ¿No? amenaza, es una grandísima amenaza. Es verdad. Eso sí, entonces te lo digo a Todo ti. el mundo tenemos miedos irracionales. Claro. Es verdad que eso, no sé cómo se construyen, pues no lo sé. Es Pero difícil. todo el mundo tenemos miedos irracionales y también hay miedos compartidos. Porque Ujú. yo acabo de pensar, tú ahora mismo, ¿tú tienes miedo a engordar? Ahora, O sea, no justo right now, Ya. sino en general en este momento de tu vida. Porque una cosa que tú y yo tenemos en común y mucha gente que nos oye es el miedo a engordar. ujú. O sea, hay en nuestras amigas que nos escuchan hay una tensión. Sí. O sea, les interesa lo que les contamos porque ellas también están bastante dominadas Sí. por el miedo a la gordura y, Sí. y no pasa nada. O sea, ojalá no tuviéramos este miedo, pero hay que reconocerlo. Yo creo que no. O sea, creo que no es un pensamiento que me invada. O sea, yo sé reconocer como me invadía antes, que era todo el rato. O sea, todo el rato tenía mucho miedo a engordar. Creo que eso no me pasa. O sea, creo que ahora en general estoy tranquila. O sea, estoy tranquila con mi manera de comer, con mi manera de relacionarme con mi cuerpo, con mi manera de vincularme con el mundo. Sí. Pero es verdad que hay momentos en los que sí que me entra miedo. Y suele ser cuando entra la salud. O sea, cuando la salud entra por medio, como al final es la excusa que se ha utilizado y se utiliza para violentarnos, a mí ese miedo también se me clava. O sea, ahora, por ejemplo, que he estado malita, que tiene que ver con la respiración, pues ya hay una parte de mí que estoy como, Dios mío, a ver si va a ser por estar gorda, no sé qué. Y sé que no es real, porque también sé mi histórico, sé que llevo teniendo problemas de respiración desde que nací. O sea que... Pero se apodera de mí ese miedo. No es muchas veces, pero siempre está vinculado con la salud. ¿A ti te pasa? Yo creo que a veces tengo miedo a engordar, pero no tanto. Es que creo que tuve muchísimo... O sea, yo adelgacé y ahí tuve mucho miedo a engordar y luego es que engordé. Entonces, como que yo creo que no hay nada mejor ante un miedo que descubrir qué te pasa y que no pasa has nada. sobrevivido. Eso lo he traído yo. Pues, o sea, como que creo que ese miedo a engordar lo he tenido toda la vida y cuando ya adelgacé empecé a tener mogollón de miedo a engordar, que además esto es algo que no se dice, pero claro, tú haces una dieta y si consigues adelgazar, ahora viene un tipo de tortura nueva que es el pánico a no volver a lo de Eso antes, es. ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de volver a lo de antes. O sea, lo que todas estábamos aterrorizadas, pues de repente yo he vuelto a mi peso inicial. Claro. Y entonces ese miedo se ha materializado y sigo aquí tan tranquila y de repente es la bomba. O sea, como que creo que ahí me desapareció mogollón ese miedo y ahora mismo es como, no, es que eso me da igual. O sea, y a veces engordo y en eso yo estoy muy tranquila. Qué guay. Pero porque ya he pasado al otro lado. Ya soy como, pues vas a saltar, pues yo estoy aquí en plan, venga, ven, que no pasa nada, que se está a gusto. Yo creo que es fuerte, o sea, es verdad que es fuerte pasarlo, porque a mí eso me invade a veces,
pero es las de menos. Y yo recuerdo esa sensación de tener ese miedo apoderándose de ti todo el rato. Sí, sí, eso sí, es súper fuerte. O sea, eso que te acompañe día tras día es una cosa muy, muy fuerte, que se habla poco, pero que hay muchísima gente enganchada a ese miedo y que vive con él con naturalidad. Y esto, ya lo hemos dicho en algún podcast también, hay mucha gente que lo dice. O sea, mucha gente que ha adelgazado, influencers y demás, que han adelgazado y que han tenido muchos problemas de trastornos de conducta alimentaria, que dicen, yo no estoy mejor ahora. Yo estoy peor porque estoy mucho más obsesionado con esto, ¿no? O sea... Bueno, y hay una cosa que igual no todo el mundo lo entiende, pero una persona que haya vivido un trastorno de la conducta alimentaria, como es el del síndrome del atracón o una bulimia nerviosa, en el que engordas muy rápido, o sea, una de las cosas que pasan es que engordas muy rápido. A mí llegó un punto, cuando estaba en el apogeo máximo del trastorno de la conducta alimentaria, fue que yo no es que quisiera adelgazar, yo lo que quería era parar de engordar, que es un matiz, pero en realidad, en verdad yo ya era como, necesito que esto pare, o sea, necesito que esta sensación de descontrol de mi cuerpo, como que vivimos el engordar como una sensación de descontrol. Entonces era como, si es que ya lo único que quiero es tener algún tipo de control de mi cuerpo. Y luego pues descubres que no se puede tener control del cuerpo, que igual si consigues tú estar mejor emocionalmente, pues igual el cuerpo se calma hacia cualquier sitio, pero yo he tenido muchísimo miedo. Yo recuerdo terror, o sea, terror al día siguiente, a terror a la báscula, terror a lo que iba a pasar cuando todo el mundo descubriera. Yo de adolescente era, vale, cuando me pesen y todo el mundo ya haya un número que me puedan decir, la que se me va a venir, me van a dar una turra, todo el mundo me va a juzgar. Yo he vivido con muchísimo miedo, muchísimo a engordar. Pero ahora me lo paso por el forro. Ya. Es fuerte. Sí, que estoy pensando que yo no me acuerdo, o sea, yo creo que me disociaba, fíjate, tenía tanto miedo que yo no me acuerdo mucho de cuando adelgazaba, pero no tengo recuerdos de cuando engordaba, ¿sabes? No tengo los recuerdos, o sea, no tengo los recuerdos igual que el otro día hablábamos. ¿Cuánto es lo máximo que has perdido en una dieta? Que eso también podríamos hablarlo, que yo fue 5 kilos y tú 4, que eso es una barbaridad en una semana, ¿sabes? Pero bueno, como que recuerdo la cara de la nutricionista, ¿sabes? Como recuerdo todo, recuerdo cómo era el espacio, recuerdo que era jueves, que era un día entre semana, no sé qué, todo lo recuerdo, pero cuando engordaba y yo lo veía, o sea, o porque iba a la báscula o tal, no lo recuerdo. Yo creo que era tan doloroso. Recuerdo esos momentos de miedo y no los guays de adelgazar. Ya. O sea, yo tengo un recuerdo de una tarde que me tocaba a los 14 años la revisión con la enfermera y me iba a pesar y yo sabía que había engordado y tenía que esperar a que viniera mi madre para ir. Yo recuerdo esa tarde en mi casa de terror. O sea, una película de terror porque sabía que lo que iba a venir después era ir, pesarme y todo el infierno que iba a venir después, o sea, toda la culpa, todas las dietas, me iban a apuntar a 20.000 deportes y yo me acuerdo de estar en mi sofá paralizada durante horas sin poder pensar, sin poder hablar, paniqueada, tía. Es que sí, es que el miedo a engordar es súper fuerte. Cómo nos atraviesa el cuerpo y cómo lo tenemos súper naturalizado. Total. Vale. Pues muchas gracias. Pues nada, ya llevamos media hora hablando de esto, pero yo he traído, para empezar, una pequeña definición de qué es el miedo, para intentar entenderlo, ¿vale? Muy bien. Lo he buscado en Google. Muy bien. No penséis que me he puesto yo ni María Moliner ni nada. Yo creo que ya no pasa nada. O sea, la gente que juzga que busquemos en Wikipedia y en Google tiene que relajarse, porque antes buscábamos en la Encarta, y la Encarta ¿quién era? Era una mujer haciendo ganchillo y haciendo definiciones. ¿Qué era antes? La RAE, que era Arturo Pérez Reverte. O sea, no es que antes tampoco las fuentes de conocimiento fueran mejores, ¿sabes? No, no. O sea, yo nunca he tenido miedo a la internet, tú lo sabes. Lo que pasa es que lo digo por respeto porque la gente se enfada mucho. Pero... No, pues venga, ¿qué te ha dicho Google? El miedo es una emoción primaria y natural que surge como una respuesta ante un peligro real o percibido, ¿vale? Su función principal es la supervivencia, es decir, tiene sentido. En un principio tiene sentido o lo tenía, ya que activa mecanismos en el cuerpo para reaccionar ante amenazas y pasan cosas en tu cuerpo, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco, se libera adrenalina, etc, etc. Y yo he traído que existen 2 tipos principales de miedo, que me parece bonito empezar desde aquí. Uno es el miedo racional, es decir, una respuesta ante un peligro real, ¿vale? Por ejemplo, estar enfrente de un animal salvaje, esto es lo que se pone siempre, ¿no? Y un miedo irracional o una fobia, que es un miedo sin una amenaza real o que es completamente desproporcionado. Por ejemplo,
el miedo a engordar. Vale. ¿No? O sea... Totalmente. Entonces, me parece bonito empezar desde aquí porque miedo irracional o fobia es literalmente LGTBI-fobia, racismo, cualquier tipo de opresión que podamos entender se rige desde un miedo irracional, ¿no? Entonces, como que es así. O sea, que realmente hay toda una serie de mecanismos y herramientas del sistema que nos hacen tener un miedo atroz a cosas que realmente no suponen un peligro para nosotras o no deberían suponer un peligro. Suponen un peligro pertenecer a esos márgenes por la violencia que recibimos, pero no por el hecho de pertenecer porque sí, ¿no? Claro, o sea, claro. tiene que más que ver con lo contrario. Como ya estamos en esos márgenes, vamos a recibir una serie de violencias que sí que van a hacer que estemos en peligro, ¿no? Que esto me parece interesante. Totalmente. ¿Sí? Pues es que ya hablamos de Sarah Hamed hace ya 2 temporadas, yo creo, pero Sarah Hamed tiene todo un trabajo de darle una dimensión social a las emociones, y una de las emociones es el miedo, y justo dice esto, dice que miramos, ¿no? En esta época tan psicologicista y tan científica, miramos a la emoción desde la parte fisiológica, biológica. El miedo es supervivencia, hay un estímulo, reaccionas, ¿no? Como si fuera algo que no está bajo nuestro control y que no tiene que ver con la sociedad. Y Sarah Hamed dice que las emociones son un fenómeno social, o sea, igual es fisiológico reaccionar ante un peligro, pero Sarah Hamed dice: ¿por qué un peligro es un peligro? ¿Por qué hemos decidido que algo sea un peligro? ¿Cómo hemos aprendido a reaccionar a ese peligro? Claro. ¿No? Entonces, ella, bueno, de hecho, esto yo creo que ya lo hablamos. Ella pone el ejemplo de una niña y un oso en el bosque. Dice, No me una acuerdo. niña, igual no lo conté, lo cuento ahora, es muy sencillo, ¿eh? Ella dice, una niña está en un bosque y ante un oso tiene miedo. O sea, eso y nosotros entendemos que es normal. Pero dice, es que esa niña tiene muchísimos relatos sobre que el oso es peligroso. Claro. Tenemos que ver cuántos relatos ha oído y cómo ha ido construyendo que el oso le va a hacer daño. Porque a lo mejor, si esa niña no hubiera vivido en esta sociedad donde todo el mundo hemos oído alguna vez que un oso es peligroso en el bosque, se hubiera criado en otra sociedad totalmente diferente, el oso no es un peligro, porque ¿por qué vas a ver que ese oso es un peligro? Sí, ¿sabes? que tiene que ver con el Claro, aprendizaje como- social. Claro, pero no solo con el aprendizaje social, sino como que Sarah Hamed dice, vale, el miedo es una respuesta a un peligro, pero tenemos que mirar, por ejemplo, si, yo qué sé, en Estados Unidos, ¿no? Que está todo lleno de armas, ¿no? Entra alguien a casa a robar y entonces el dueño de la casa le dispara. Y todo el mundo dice, bueno, es que tenía miedo, disparó porque tenía miedo, ¿no? Pero Sarah Hamed dice, vale, ¿y por qué tenía una pistola? ¿Sabes? O sea, como tiene una pistola porque la respuesta que se da en Estados Unidos ante el peligro es tener un arma y disparar. Entonces es como dimensionar el miedo en una sociedad que utiliza el miedo, El relato. el relato, y utiliza como este miedo irracional, Total, ¿no? sí, Entonces sí. es como muy guay porque Sarah Hamed dice, tenemos miedo a ciertos grupos de personas porque se ha generado un miedo irracional hacia ellos y entonces hemos desarrollado respuestas concretas. Ella se centra en el racismo, que creo que es claramente el mayor ejemplo. O sea, la gordofobia, pues claramente hay miedo a engordar y hay odio y miedo a las personas gordas, pero si hay gente que sabe de lo que estamos hablando más que nosotras, Total. son las personas racializadas. O sea, hay todo un relato y toda una forma de hacer, ni siquiera es un relato sobre lo peligrosas que son las personas migrantes o racializadas, sino que ya hay como prácticas y comportamientos que creemos que se pueden hacer. Total. ¿No? Damos por hecho que puede haber policía pidiéndoles la documentación porque damos por hecho que son un peligro. Que podían hacer eso con los hombres, por ejemplo. O sea, a ver supuesto. si empiezan a parar a hombres por la calle y a pedirles documentación. Más osos y menos hombres. Claro, o sea, como en plan, si tenéis miedo de posibles Claro. consecuencias, parad a señores y mirad a ver qué pasa, ¿no? Porque realmente esos sí que son, o sea, esos relatos los invisibilizáis y los otros los creáis para generarnos miedo cuando nosotras ya sabemos de lo que tenemos que tener miedo, la verdad. O sea, esto, por ejemplo, yo creo que cómo se usa aquí, pues no sé, igual este podcast ya se cancela ahora inmediatamente, ¿no? Pero esto lo hemos hablado nosotras más veces, cómo se usa la palabra terrorismo en los países occidentales para generar un terror hacia ciertos grupos de población que son los que entendemos que es donde está el terrorismo, ¿no? Como que usamos la palabra terrorismo, pero solo lo asociamos a diferentes personas que normalmente suelen ser racializadas o pertenecer a otro tipo de culturas diferentes. Pero en realidad
Terrorismo es generar el terror en la población y hay un montón de gente en Occidente generando el terror y nunca les llamaríamos terroristas. Total. O sea, podríamos decir que un hooligan o un nazi o un montón de gente que se agrupa para generar terror a la población migrante o a la población gorda son unos terroristas. Porque Total. están organizados para que tengamos miedo. Pero no lo tenemos construido socialmente así. Entonces no les entendemos como peligrosos. Total. ¿Sí? ¿Me he explicado? Sí, perfectamente. Bueno, esto es que como en este país tenemos tan construida, esto es verdad, tenemos tan construida la palabra terrorismo a una historia tan concreta, con un relato tan concreto, nos da hasta miedo la palabra, pero Total. en otros sitios es una palabra pues, que se utiliza de otras maneras y que es interesante explorar la idea de cómo se utiliza el terror. O sea, cómo los sistemas políticos saben que el miedo es una emoción tan potente que nos genera tantas cosas que el terror es una herramienta política para grupos que quieren algo, pero también para sistemas políticos, vamos. Absolutamente. Es súper fuerte. Sarah Hamed dice que el miedo no es solo una reacción personal, que tenemos que dejar de verlo así, sino que es un fenómeno social, ¿vale? Que se mueve entre los cuerpos, se va adheriendo a los sujetos y a los objetos y que además se utiliza para distribuir el mundo de manera desigual. O sea, es un generador de desigualdad. Totalmente. Ella, por ejemplo, dice que en los discursos fascistas el miedo es claramente la emoción que utilizan para dividir. Entonces se construye claramente un nosotros que debe ser protegido de los otros. Y para que ese nosotros exista, ese nosotros tiene que tener miedo del otro. Si no, ese nosotros no existiría. Claro. Existimos porque hay un peligro que nos va a atacar. O sea, así funciona, o sea, así se construye la otredad, generando miedo. Sí, y esto los sistemas totalitarios o fascistas, o bueno, o ya cualquiera, yo qué sé, ¿sabes? Usan esta sensación de para generar unidad, pues por ejemplo, España tiene que tener miedo a lo que va a romper España. Y lo que nos une y nos hace España es que la van a romper. ¿Sabes? Una cosa de construimos la identidad en base al miedo a la otredad. En base al miedo, sí. Bueno, esto lo hemos hablado muchas más veces, Sí. pero es así, ¿no? Entonces yo pensaba mucho en cómo dividimos el mundo en personas sanas y personas enfermas. Absolutamente. Entonces están, no yo, están las personas sanas que se tienen que proteger de la enfermedad y a las personas enfermas hay que tratarnos de una manera totalmente diferente, porque somos la otredad. Y pasa lo mismo con las personas delgadas y con las gordas. Pues es. Las personas delgadas son la norma que se tiene que proteger de la gordura. Y de hecho hay personas delgadas que siempre han sido delgadas y tienen miedo a engordar. Rollo, es que mi identidad de delgada tiene que ver también con no ser gorda. O sea, con ese miedo a ese contagio. Súper fuerte. Bueno, es que hay mucha gente que basa su identidad en no ser gorda, ¿eh? Claro. Muchísima gente, de Claro, hecho. es muy O sea, fuerte porque los hombres basan su identidad en no ser mujeres, ¿no? O sea, como que en realidad la masculinidad consiste en demostrar todo el rato que no eres una mujer. Pero muchas veces en las personas delgadas o superproducidas lo que es demostrar todo el rato que no son unas vagas, que se cuidan. Total. Es una ostentación de la salud, que Total. esto es... Hay gente De delgada la que falsa ostenta la salud. Mm. Falsa salud, claro, por supuesto. Sí, sí. Que sabrá nadie las saludables que somos cualquiera de Eso nosotras, es. ¿no? Súper fuerte. Muy fuerte, sí. Vale, pues justo de lo que hablas de Sarah Hamed, del aprendizaje social, al final, ¿no? Ella de lo que habla mucho es de cómo aprendemos socialmente o cómo se socialmente va el miedo apoderándose de nosotras, ¿no? Yo he buscado cómo aprendemos el miedo, o sea, cómo el miedo se mete en nosotras. ¡Ay, qué interesante! Una parte es esa social que tú dices, pero hay otras, ¿vale? Entonces, una es la experiencia directa. Es decir, tú tienes un miedo porque Vale. te ha pasado algo. O sea, un perro te muerde y tienes miedo a los perros. O sea, eso es así. Eso es Pavlov de toda la vida, ¿no? El perro de Pavlov que le daban una... ¿No? ¿Cómo era? Que le daban Una campana. Una campanita. Pero el perro de Pavlov es el que te muerde también. También, claro. No, En o sea, plan, ese es el perro que lo hace todo. es recompensas Sí, y castigos, eso ¿no? Como es. este juego de, vale, sí, un perro me ha mordido, entonces ya la próxima vez que vea un perro mordiéndome, ¿no? Pues, bueno, está lo Sí. directo y lo indirecto. ¿Cuándo fue la primera vez que te contaron la historia de Pavlov? ¿A Yo ti? que, no, en la ESO.
A mí me la contaron en la ESO también, Sí. como que muchas veces pienso en el perro de Pavlov y pienso, no puede ser que tanta gente conozcamos esta teoría. O Hombre, sea, y los esta guisantes de teoría- Mendel... ¿Qué? O sea, claro, amor, o sea, hay cosas así que están en nuestra... Yo Los no sé- guisantes de no sé Mendel lo no. que es, no. Es que tú no seguiste por ciencias. Pues luego era el juego de los guisantes verdes y amarillos. Entonces, si juntas uno con un amarillo con un verde, sale verde. Si juntas un verde con un verde... Como la teoría de los genes, de cómo los genes se van moviendo. Eso es Mendel. Y Pavlov era también en la ESO. Pavlov era el condicionamiento clásico y el condicionamiento adquirido, ¿no? Se llamaba algo así. El clásico era te muerdo y entonces tienes miedo, y el otro era como que meto un elemento de por medio. Entonces era yo suena la campana y te doy el premio. Entonces ya había un momento que con que sonase la campana el perro salivaba solo. Claro, claro. Porque ya no hacía falta ver el premio porque la propia campana le generaba ese... Claro, y es el origen de las teorías conductistas, Eso ¿no? De la es. psicología, que vienen a decir, en realidad, esto nunca lo hemos hablado, pero como que instauran una forma de entender la psicología que es que la conducta se puede cambiar. O sea, que es esta cosa de que si haces unas determinadas No. cosas, puedes modificar tu conducta, que claramente las personas gordas ya sabemos que no. O sea, que esto está mal, que Claro. esto no funciona. Entonces, en el caso del miedo, se instaura así que tú tienes una experiencia con el perro, en este caso con el que no tiene que ser el de Pavlov, pero tienes una experiencia, entonces la próxima vez que veas a ese perro ya no necesitas que suceda Sí. el mordisco porque ya vas a tener Has miedo de aprendido. por sí, ¿no? Es así. Eso sería como la experiencia directa. Luego sería la observación, que tiene más que ver con eso que tú has hablado, ¿vale? El aprendizaje social. O sea, ver a otras personas reaccionar frente al miedo. Tú no necesitas tener el miedo, porque tú ya ves a otras personas reaccionar. Es decir, si yo nunca he visto un perro y me voy contigo y tú tienes pánico a los perros, cada vez que ves un perro gritas, lo normal es que a mí, sin que el perro me haya hecho nada, yo tenga miedo al perro. Porque no me ha hecho nada, pero yo estoy viendo cómo reaccionas tú. Es súper fuerte. Es un poco lo que estaba diciendo del oso. O sea, la niña no necesita tener una Claro. experiencia con el oso porque ya le hemos contado. Ha visto a muchos osos atacar a niñas. O no les se lo ha han visto, contado. se lo han contado, ¿sabes? Pero es que me estoy quedando... esto es súper interesante porque todos los miedos que tengo yo no son por mis experiencias. Claro. Son porque... Es que además a mí me pasa que yo me acuerdo de en qué momento se me generó el miedo. Que eso... A mí... Yo no o sea, sé cuánto cerebro, cómo es de grande tu cerebro, porque si tienes tantos miedos y te acuerdas de todas de las veces... todos. Mira, yo tengo un miedo concreto que es a estar en agua, en una piscina o en el mar, y que aparezca un bicho gigante y me ataque. ¿Vale? Este es Vale. un miedo que yo tengo. Aunque sea una piscina y ahí no puede haber un bicho, yo Vale. lo tengo súper fuerte y nunca me meto sola en el agua. Y es porque hubo un capítulo de Los Vigilantes de la Playa en el que apareció en una piscina un tiburón En una piscina. en una piscina y atacó a una persona. Y yo vi eso Y un ya día, está. Y yo eso lo vi en Alicante, que yo me bañaba sola en el mar todos los días durante Claro. horas. Y al día siguiente mi abuela me dijo, venga, Lara, al agua. Y yo, no. Estás tú que me Olvídate. ves. Dejé de meterme en el agua por un... Un tiburón en una piscina. Sí, y el miedo de que aparezca una mano de abajo, yo sé el día, lo recuerdo el día que apareció, que fue viendo El Sexto Sentido. Claro, claro, y esa claro. película a mí me reventó la vida, o sea, me la destrozó, porque en El Sexto Sentido hay un momento Que que te un hace- espíritu agarra así una mano Sí. y pues han pasado a lo mejor, no sé, 20 años desde que lo vi, 20 años teniendo miedo a eso. Eso es fuerte. Eso es súper fuerte. Claro, pero a mí me parece interesante porque a veces, o sea, eso es una imagen que has visto. O sea, tú sí que has visto, o sea, quiero decir, no te ha pasado a ti, pero has visto una imagen. A mí me parece todavía más fuerte cuando no hay imagen. Solo te lo han contado. Solo te lo han contado. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa con la gordura? ¿Qué es lo que quiero hablar ahora? Solo te han contado, pero ¿cuánta gente conoces que se muere por gorda? A ninguna, pero te lo han Totalmente. contado 25 veces y tú ya te lo estás creyendo, Totalmente. ¿sabes? Como que me parece fuerte. Bueno, no es verdad, igual también hay imágenes, ¿no? De estos series documentales y cosas de gente, bueno, como La Ballena o algunas documentales de gente que es muy gorda y entonces tiene problemas de movilidad. Entonces, esas imágenes, ¿no? Las vemos, igual también nos entra miedo, pero la mayoría de la gente no tenemos miedo a engordar por eso, porque la mayoría de la gente no hemos visto esas imágenes. No, Tiene no. más que ver con algo como de relato infundado, ¿sabes? Como de que va ahí creciendo
¿no? Es súper fuerte. Y una cosa que a mí me sorprende es que mucha gente nos dice a las activistas gordas, en plan, ya, vale. Pero, ¿y qué hacemos con todas esas personas que están obesas en su casa y que no se pueden mover? Y yo siempre las miro y digo, ¿quiénes son esas personas? O sea, ¿en qué momento se ha construido ese relato? Yo estoy rodeada de personas gordas. O sea, que no pasa nada si hay personas que están gordas y en su casa encerradas. Sí. Es perfecto. Pero que es un relato construido del que no tenemos ninguna referencia. Claro. Y se ha construido para generar el terror. Eso es. Ah, eso es súper fuerte, sí. Claro, porque... ¿Y tú tienes miedos de esos? ¿Tienes algún miedo que sepas que es porque te han contado algo? Que sepa que es porque me han contado algo. O sea, no. La mano negra. O sea, mi madre cantaba una canción que era ay, mamá, ¿dónde estás? ¿Cómo era? Saca la mano que ya vendrá. La mano negra. Hacia la mano negra. Y entonces sonaba... ¿Qué? Ay, niña, ¿dónde estás? Saca la mano, no sé qué. Era como todo el rato la misma canción. Y entonces yo decía, la mano negra. Entonces yo tengo miedo a una mano negra. Pero es que yo no la he visto, o sea, ni siquiera la he visto porque pienso, la niña de The Ring, pues he tenido mucho miedo a la niña de The Ring, he estado pero mucho sí tiempo sin visto. utilizar un DVD, claro, porque casi me muero. Claro, pero la mano negra no la has visto. Pero la mano negra no la he visto, entonces ¿por qué tengo miedo a la mano negra? Porque me lo han contado, yo qué sé, no tengo ni idea. Hombre, es que al salir de clase hubo una trama entera durante un mes con la mano negra. ¿Ah, sí? Te lo juro. Es que yo no voy a salir de clase. Porque eres más joven, pero yo al salir de clase No, porque iba al comedor, qué joven. Porque yo iba al comedor hasta el 21, iba al comedor. Claro. Ya de cuidadora, ya trabajabas en el comedor, claro. Pues no, yo iba al comedor también, lo que pasa que es que yo ya luego pasé al instituto, ¿sabes? Ajá. Entonces ya me hacía la comida yo y comía ahí en mi casa. Y hubo una trama entera sobre la mano negra. ¿Sí? Yo en mi casa cagá, claro, yo ahí ¿Pero se sola. veía? No, porque la mano negra No existía. era como... No existía. Era, Claro. era un terror que aparecía en el instituto y no existía. Y todo el mundo se cagaba vivo. Pues así. Pues ah, así, ¿eh? muy fuerte. Muy pues, fuerte. ¿sigo yo? ¿O No, te no, falta? se me ha terminado. Pues eso, pues ya está. Pues muy fuerte. Sí, vale. Luego está la información a la cultura, leer sobre peligros, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, justo ver imágenes, leer informes, artículos, no sé qué, todo eso, que nadie está sintiendo miedo en ese momento, pero toda la información, ¿no? Como esa imagen de un tiburón en una piscina, esa información ya es poderosa de por sí. Tú no necesitas que nadie te diga que tienes que tener miedo porque ya lo vas a tener, ¿no? Claro. Claro, pues entonces, estas son las formas de aprender el miedo. Entonces yo he pensado, creo que es interesante porque de lo que tenemos miedo a las gordas, o por lo que nos persiguen las personas gordas, es por la salud, ¿vale? Es por el tema de la salud, que lo llevamos diciendo, ¿no? Por la salud, porque están preocupadas por nuestra salud, por tal. Pero la realidad es que nada de las cosas que nos pasan a las personas gordas, o nada de esto que estoy contando, tiene que ver con la salud. Es decir, tenemos miedo a cosas, pero no tienen que ver con esto. Te voy a poner ejemplos porque sé que es difícil de entender. Yo creo que te estoy entendiendo, Vale. pero dale. Pero te voy a decir, ¿vale? Mira, por ejemplo, ¿vale? De lo que he explicado. Yo lo primero que he explicado ha sido la experiencia directa, ¿no? El perro de Pavlov. Pues mira, te voy a decir un ejemplo de las personas gordas. Vale. Yo voy al médico y me dicen que estoy enferma y que tengo que adelgazar. Vale. Eso no es verdad. Eso no es verdad, ¿no? Porque yo no estoy enferma. Pero me dicen que no me van a tratar hasta que no adelgace. Entonces, por lo tanto, con mi propia experiencia, que estar gorda es malo. Es decir, estoy recibiendo un castigo por ser gorda sin que haya pasado nada más. Entonces, no estoy realmente enferma, pero ya me están castigando por el tamaño de mi cuerpo. Por lo tanto, es normal que yo asocie ese miedo a mi propia experiencia. Lo que me parece interesante es cómo cambia la versión, porque yo a lo que estoy teniendo miedo en ese caso no es a mi salud, es a que no me traten. Claro. Pero como el discurso está manipulado, al final a lo que se me genera miedo es a mi propia salud, ¿se entiende? Sí. Pero en realidad a mí lo que me están negando es el tratamiento. O sea, debería tener miedo a que no me traten. Claro. Pero se acaba generando miedo a mi salud, ¿vale? Eso por experiencia directa. Por observación, ¿vale? Lo que hemos dicho de observar a tu alrededor los relatos que cuentan. Todo a mi alrededor, desde los propios médicos, compañeras de trabajo, vecinas, compañeras de militancia, amigas, familiares, todas están obsesionadas con el tamaño de su cuerpo y lo que eso conlleva en sus vidas, ¿no? No es real que el tamaño de su cuerpo las esté afectando, pero ellas se aferran a esa idea y a ese relato y lo repiten. Por lo tanto, yo por observación, aunque yo no esté aferrada a ese pensamiento, acabo por aferrarme. ¿Sí?
Sí. Por información o cultura, pues toda la industria de la dieta, absolutamente toda la industria de la dieta, está puesta a disposición de los medios de comunicación, revistas, manuales, artículos, televisión, farmacias, ¿vale? Publicidad, para que recibamos información de que estar gordo está mal. Es decir, las 3 vías por las que te he explicado que aprendemos el miedo, las 3 vías están llenas de gordofobia. Ninguna de las 3 vías tienen que ver con nuestra salud, pero el propio relato que se ha generado en torno a eso hace que se haya articulado yéndose hacia allí. Pero en realidad el miedo, ninguno de esos 3 tiene que ver con nuestra salud, ¿lo ves? Eso me parece súper interesante, porque pienso en qué momento esto, que era una cosa, ha hecho clun y se ha movido, ha sido un mover una piececita, pero de tal manera que ya no tengo miedo a la violencia que recibo, a el acoso, a la discriminación, a no encontrar trabajo, a no encontrar ropa, a que no me quieran relacionar conmigo, a todas las cosas que debería tener miedo, sino que acabo teniendo miedo a mi salud cuando era algo que no me estaba afectando en mi vida, ¿sabes? O sea, me afecta, me estoy aferrando a algo que no es real y estoy dejando de lado lo que es real. Claro, yo creo que las personas gordas hay 2 miedos. Uno, a engordar por la violencia que hay, y otro, a la gordofobia. O sea, eso es así, pero ese miedo no se puede decir, es un tabú, no existe. No lo podemos reconocer. Yo he vivido toda mi vida paniqueada por el insulto que iba a venir, la mirada que iba a venir, el comentario que iba a venir, y eso me lo he comido yo así. Eso nunca he podido verbalizar. O sea, una cosa que funciona para paliar el miedo, para bajarlo, es verbalizarlo, racionalizarlo, ¿no? Sacarlo del sistema límbico y de la amígdala ahí que está secuestrado y sacarlo a bajarlo. Pero es que muchas no tenemos socialmente ni siquiera la posibilidad de verbalizar ese miedo, entonces no nos conectamos con él. Claro. O sea, tenemos miedo a nuestra salud, que nuestra salud está perfectamente, cuando lo que en realidad por dentro nos tiene totalmente aterrorizadas es la gordofobia que vivimos. Eso es claro, porque lo que realmente nos está afectando, o sea, como que lo que realmente está afectando a nuestra salud, que esto es lo que nosotros repetimos todo el rato, sí que afecta a nuestra salud, a nuestro bienestar en el mundo. Afecta, hombre, si una persona recibe violencia todos los días, claramente que le afecta a la salud, pero no le está afectando a la salud física por todas las cosas que asocian a la gordura, le está afectando por todo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, se le afecta por eso, pero es verdad que, o sea, si tú no tienes un lugar donde compartir y donde poder hablar de esto tranquilamente, es normal que tu cerebro se quede enganchado en eso. O sea, yo creo que pasa una cosa, y es que llevar el miedo en silencio, eso hace que el miedo aumente. O sea, como que eso te vaya invadiendo, claro, y dominando. Totalmente. Y como la gordofobia la llevamos en silencio, porque en cuanto lo verbalizas, o sea, pasa una cosa, y es que si tú verbalizases que te pasa algo por ser gorda, sería como hacer real que eres gorda. Sería como romper ese pacto de silencio que tenemos todas respecto a que somos gordas. Entonces nunca se verbaliza ese miedo y vivimos inundadas por un miedo que por un lado es real, pero que también es verdad que luego, si alguien te dice algo, si no estuviéramos tan paralizadas, igual le contestaríamos, que eso es algo que me da mucha rabia, que yo siempre he tenido mucho miedo a que me llamen gorda, y ahora me llaman gorda y digo, ¿y tú gilipollas? Y no pasa nada, y ya está, se ha acabado, ¿sabes? Pero no me he muerto. Yo antes pensaba, Cris, que me iba a morir. O sea, era tan grande el miedo y no lo compartía que yo pensaba que si alguien me insultaba delante de alguien, yo pensaba que se iba a abrir el suelo y yo iba a caer por ahí, iba a desaparecer y iba a ser como la muerte. Y gracias a mucha autodefensa y mucho curro, ha sido como... que es que ni se abre el suelo ni nada, que es que me has llamado gorda, ya lo sabíamos. Siguiente, ¿sabes? Como es muy fuerte que el miedo en silencio es una movida. Total. También he pensado, oyéndote, que es muy fuerte que haya una carrera de nutrición, o sea, las universidades financian, o sea, hay una carrera de nutrición y hay gente que dedica años de su vida a formarse en cómo hacer a la gente adelgazar y no lo consiguen y llevan años haciéndolo. Y ¿sabes esto que dices? Nadie se ha parado un momento y ha dicho, oye, revisar el temario. Que igual. O sea, revisar la propuesta, ¿sabes? Como que últimamente he hablado con nutricionistas y con enfermeras y gente que me contaba como lo que hacían para ayudar a la gente a adelgazar, y yo las oía y pensaba, pero si luego nadie adelgaza. O sea, tú no te das cuenta, tú no te estás dando cuenta mientras curras que no funciona. Tú imagínate que eres un albañil, construyes una casa
y la casa se cae y haces, sí, pero si se esfuerza la casa ahora sube para arriba. Pero ¿sabes lo que te digo? Como, Sí. como que pienso, en esta profesión es rarísimo, porque si, yo qué sé, si a mí me contratan para hacer algo y hay un objetivo que cumplir y no se ha cumplido, pues no me pagan, o he hecho mal el trabajo, Sí, o me o me despiden. sentiría un poco mal yo también, ¿no? De decir, ostras, pues no... Pero no, ¿eh? Es que yo ellos pienso, dicen, ¿no? hay mogollón de clínicas, pero no solo clínicas. Los hospitales públicos, los centros de salud tienen programas de nutrición y tienen contratadas a expertas en hacer adelgazar a la gente, y yo pienso despedirlas si no lo están consiguiendo. Como eso está financiado con nuestros impuestos, como... Nadie se ha parado a pensar en que no está funcionando porque seguimos siendo gordas las personas. Pero pienso, es que es fuerte que no. O sea, es fuerte que sigue... Ya, es como que además, porque pienso, tómate estas vitaminas y eso en el fondo pues tú no sabes bien, ¿no? Si funciona o no, entonces igual te las sigues tomando. Haces, Claro. Bueno, pues sí, No, pero es que eso esto se ve. medir, se mide. O sea, yo pienso, una enfermera, ¿no? Te con una pesa, persona te te mide. pesa y al año esa persona no ha adelgazado, y la enfermera, en vez de pensar que ella está haciendo algo mal y que su tratamiento está mal, lo que piensa es, buah, esta es tonta, que no lo hace bien. Sí. Eso, tía, Claro, sí. porque además no es una, es el 90% el que vuelve a su peso que tenía, ¿no? O sea que... Claro. Sí, Es sí, fuerte. es increíble, es increíble. Bueno, pues yo, para ayudarte a entender cómo se va construyendo, dejemos a las nutricionistas al lado, porque Venga. no hay un episodio en el que si no nos metemos con ellas, no nos quedamos tranquilas Sí. nosotras. Chica, es que ¿qué hacemos? Si somos nosotras vuestras enemigas, pues tendréis que ser vosotras nuestras enemigas, ¿no? Así se construye la otra edad. Así se construye. Si nosotras somos la otra edad contra la que queréis acabar, pues ¿qué vamos a hacer? Defendernos, claro. amigas, yo qué sé. Anda que no podíais haber estudiado... Otra cosa, ¿verdad? Es que es verdad que el otro día lo Yo estuvimos qué hablando sé. como que no Piloto sé. de metro. No, Sí, eso no sé si no, eso no es pero una no. profesión. Podría ser estudio cualquier otra cosa que nutrición. Ya, pero como que pienso que o sea, que existen carreras que de verdad abiertamente se sepa que son para infligir daño o que no funcionan. ¿Sabes? Como que es como El policía. Como, sí, No, como- el aeropuerto de Albacete. O sea, es lo mismo. Como construir el aeropuerto de Sí, Albacete. como un sí. poco, como existen más carreras. ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo creo que hay profesiones que también, o sea, la gente que se mete no piensa que vaya a hacer daño. O sea, hay profesiones que lo que hacen es perpetuar un modelo de sociedad que es bastante opresivo. Claro. Y la gente que se mete piensa que está haciendo algo guay y luego, en realidad, pues no está ayudando, ¿no? Pues... hay muchos policías, o sea, me imagino que habrá policías que piensan que están haciendo algo Claro. por la sociedad, pero lo que están haciendo es como control Total. y violencia. Entonces, bueno, es muy complicado, pero es que con las nutricionistas pienso que alguien les diga que no están haciendo bien su trabajo, o sea, que las despidan. Sí, sí. A O todas. que me revisen el temario, al menos, ¿sabes? Claro, en plan, no sé, chicas, actualizaros. Bueno, entonces, volviendo al miedo, Cristi. ¿Por qué le tenemos miedo a ciertas cosas que en realidad no son un peligro? ¿no? Vale. Yo creo que hay un consenso en que en realidad la gordura no es un peligro. Porque la mayoría de la población está gorda y, chicas, no está pasando nada, ¿no? O sea, eso es una realidad. Eso me hace gracia, porque es que, tía, es fuerte cómo la información y la comunicación hacen de las suyas. Porque pienso, tú coges y dices, la mitad de la población está gorda y todo el mundo hace, Dios mío, hay que hacer algo. Y es como, pero si estamos vivas, o sea, si somos la generación con más vida del mundo, o sea, quiero decir, estamos viviendo hasta los 100 años, que ya, o sea, esto es un despropósito. Sí, sí. O sea, ¿de verdad hay que hacer algo? No hay que hacer nada, está todo bien. O sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Pues te voy a explicar, además has dado en la clave, que es que los medios de comunicación tienen mucho que hacer. Mira, hay un señor que se llama Stanley Cohen, ¿vale? Que desarrolló una teoría, que es la teoría del pánico moral. Vale. El pánico moral es un desajuste en la sociedad en la que las personas de una sociedad le tenemos miedo a algo, ¿vale? Y a eso que le tenemos miedo, en realidad, no es un peligro, ¿vale? Por ejemplo, tenemos miedo a sufrir determinados delitos, pero la probabilidad de que ese delito no lo suframos es irreal. Eso no va a pasar. O sea, ¿Vale? es irreal que te vayan a llamar por la noche pillándote habiendo hecho algo que no has hecho, ¿no? Eso, por supuesto, claramente. Pero, por ejemplo, es el porcentaje de que ocupen tu casa es Ajá. mínimo. O sea, Es un ahora 0,2%. Claro, o así. ahora mismo hay muchísima gente que tiene terror a que ocupen su casa, pero eso no va a pasar, Sí. ¿no?
Entonces, hay mucha gente que tiene terror a lo que le va a pasar estando gorda y luego es que no le va a pasar nada. Eso es. ¿Vale? Entonces, o sea, por ejemplo, esto yo creo que nosotras en España vivimos claramente todo un proceso de generar un terror con el espacio público y las mujeres. A partir de lo que pasó con las niñas de Alcácer, se empezó a generar un terror a la posibilidad de que si una chica iba sola por la calle, la iban a violar. La probabilidad de sufrir una agresión sexual en las mujeres es altísima dentro del hogar. Total. O sea, es muy probable que vivas una agresión de una persona que te conoce. Y la probabilidad de que esa agresión la vivas con un desconocido en la calle es muy baja. Sin embargo, todo el mundo, o sea, es un miedo que yo tengo y que todas tenemos miedo a que una persona desconocida nos agreda sexualmente en la calle. Total. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Yo me he acordado pensando en esto en un libro que se llama Una entre muchas. Es un cómic, una novela gráfica que habla... no sé si es en Reino Unido, y es el relato de cómo se construyó lo mismo que pasó aquí con las niñas de Alcácer. En la misma época, es que algo en pasó Reino ahí, Unido, sí. estaba haciéndose lo mismo con un tipo que era un violador. Se empezó a construir todo un relato y cambió la forma en la que las mujeres ocupaban el espacio público. Entonces, el pánico moral puede llegar a cambiar todo el comportamiento de una sociedad, generar ese pánico. Stanley Cohen es un señor, el que desarrolló esta teoría, que escribió un libro que se llama Demonios populares y pánicos morales. Vale. Me gusta el título, Demonios populares y pánicos morales. Y justo, pues eso, habla durante todo el libro de la reacción exagerada como sociedad ante amenazas. Y dice que las amenazas pueden ser fenómenos o grupos sociales. Vale. Por ejemplo, un fenómeno, engordar. Por ejemplo. La grasa, ¿no? Por ejemplo, o grupo social, las personas gordas, ¿no? Algo así, ¿vale? Algo así. Entonces, Stanley Cohen dice que para generar, o sea, el pánico moral se genera, ¿vale? Porque es irracional, entonces, o sea, no es natural, no es como tú decías que corresponde a un peligro. Claro. Entonces hay que construir ese pánico moral. ¿Vale? Entonces dice que hay fases para que ese pánico moral llegue a incrustarse en la sociedad y transformarla. Claro. Primera fase del pánico moral, identificar al diablo popular. O sea, hay que ver cuál es ese elemento que es un peligro. Vale. Él este estudio lo hizo como con bandas de estilos musicales. Pero sí, como que eran un peligro, como, es que no me acuerdo, punks contra rockeros. Entonces empezó a generarse un peligro, un miedo social ante... Sí, hizo un estudio en el que en unas bandas empezaron a llevarse mal entre ellas y a pelearse. Vale. Y entonces empezó a generarse un pánico al peligro de las bandas. Pero, por ejemplo, si lo pensamos, ¿no? O sea, como que hay un miedo, por ejemplo, aquí a las bandas. Y es verdad que el tema de las bandas es súper complejo, pero hay gente con unos miedos irracionales a las bandas que hace que ni siquiera intenten entender bien qué significa una banda. Pero bandas... Estás hablando de bandas de Amor, este urbanas. señor escribió esto, claro, escribió esto Vale. como en los 80, en los 90, es como gris, este rollo. Pero claro, claro, no te estaba entendiendo. Yo estaba en plan. Los Bandas de Beatles música. contra. No. ¿Sabes? Y yo, pero ¿de qué me está hablando? ¿Te imaginas? Claro, Estopa contra porque además Melendi. me has dicho pum contra rock, no sé qué, yo pensaba. No, sé qué hablas. claro, pero de metaleros. Vale. Claro, o sea, él investiga Bandas urbanas. el miedo que hay a las bandas urbanas Vale, en vale. una zona, creo que de Inglaterra, y como que se fija, pues eso, imagínate, en metaleros y en Ok, rockeros, algo vale, así, vale, ¿vale? vale. O sea, que luego lo que pasa es que él lo extrapola a más situaciones. Vale. Entonces, dice que primero hay que señalar al grupo. Hay que señalar ese grupo fenómeno como una amenaza. Y esto es muy importante, es una amenaza para la moral. O sea, no es solo que sea un peligro, sino que amenaza toda la ideología de una sociedad. Pues Claro. una sociedad que lo que tiene es seguridad y calma, pues de repente esas bandas desestabilizan eso, ¿no? Claro. Dice que ese peligro ya identificado, luego hay que ampliarlo mediáticamente. O sea, si no es un peligro hay que construirlo. O sea, Ana Rosa Quintana todos los días hablando de los ocupas. Andros with Pablo Modes with el pavo de La Sexta, que ya está bien, ese señor
es que deje de decir que es de izquierdas, ¿no? Porque ya está, ese señor y su mujer no tiene ningún sentido. Entonces, toda esta, ¿no? Como que se orquesta todo un entramado en los medios para exagerar la situación. Hay que exagerarla. Por ejemplo, ocupación. Crece el miedo a la ocupación. El otro día, o sea, es que en un segundo fui a ver a mi abuela y en la tele había una reportera yéndose a una urbanización de Toledo que en la mitad de las casas estaban ocupadas, vecinos, ¿no? Como aterrorizados porque estaban todas ocupadas. Chica, yo no sé. O sea, eso claramente absurdo. Pues eran las 4 de la tarde, un miércoles, y ya está. La ocupación, ¿no? Vale, se usan imágenes sensacionalistas, se usa un lenguaje muy alarmista. Tú fíjate, a las 4 de la tarde pudiendo ver el diario de Patricia, que veíamos nosotras. O al salir de clase. Y estaba viendo a esa señora Los ocupas, horrible. Entonces, se genera este lenguaje alarmista y la sociedad se asusta y pide medidas. O sea, claro. La sociedad pide, hay que hacer algo con la ocupación, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, se toman medidas como, sobre todo, aumentar la vigilancia y criminalizar a ese grupo. Totalmente. O sea, las medidas siempre, ante el pánico moral, son vigilarles y criminalizarles. Y esto se suele cristalizar y llega a transformar la sociedad. Vale. Dice que a veces puede darse cuenta la sociedad de que esa amenaza estaba un poquito sobredimensionada, desproporcionada, pero que en general suele tener impactos duraderos y cambia la sociedad. Esto, pues hemos puesto el ejemplo de la ocupación, pero el racismo es un ejemplo clarísimo, como sin que haya ninguna razón ni pruebas, se genera una idea de las personas racializadas, ¿no? Se generan todas ideas concretísimas. Total. Que sin tener ningún dato ni ninguna prueba, porque además, en realidad, todo el mundo tenemos relación con personas migrantes, con personas racializadas, convivimos con ellas y además son el sostén de nuestra sociedad en una situación además que no las tratamos bien, pero, o sea, el relato es otro. Hemos construido otro relato en el que las ponemos como si fuera un peligro. Total. ¿Qué hacemos? Pues aumenta la vigilancia hacia ellas y entonces nos parece normal que la policía les pida la documentación por la calle y a nosotras no. Porque como son peligrosas hay que pedirles la documentación. O sea, se les criminaliza, ¿no? Y pues se construye todo, por ejemplo, todo el rato con los menas, ¿no? Claro. Se ha ido construyendo este peligro que no es real. Claro. Para nada es real, al revés. O sea, somos un peligro, las personas blancas y los países occidentales para ellos, Eso para es. ellas, pero se cambia todo, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que este señor no habla de miedo, sino que habla de pánico. Porque lo que dice es que el miedo tiene que ver con un peligro. Claro. Hay un peligro real y entonces yo actúo. Pero que lo que pasa con el pánico moral es que individualmente no estamos haciendo un análisis racional de lo que está pasando. Sí, es una fobia, es lo que hablábamos al principio. Claro. O sea, es desproporcionado, la amígdala está ahí secuestrada y ahí vale todo. Secuestrada por Ana Rosa Quintana. O sea, es como si Ana Rosa entrara así en la amígdala, ¿no? De cada una de nosotras. Pero bueno, es que pienso que hablamos mucho de Ana Rosa, siempre todo el mundo, porque es claramente the devil, pero de verdad en La Sexta hay todo un ejercicio hiperconcreto de no les tengo ubicados. Discurso. Es que hacen lo mismo con un aparente halo de progresía rara. La Sexta ya, vamos a ver, ya huele. La Sexta está ya down, ya ¿no? huele, sí. Yo sigo siendo fan del Gran Wyoming. Esto nunca lo he dicho, pero a mí me gusta muchísimo ese hombre. Sí, amor, es que es mi como el única inicio, pizca de ¿no? heterosexualidad que queda, el Gran Wyoming. Increíble, la verdad que sea esa. No, pero no es de heterosexualidad. No. No. Es admiración. Borra esto. Ahora le digo a Moni que esto lo quite porque yo no he dicho nada de todo esto, ¿vale? Bueno, esto se contagia a través de los medios de comunicación, ¿vale? Y aquí esto me parecía muy interesante porque Cohen dice que la forma de generar el contagio es el uso del lenguaje. Los medios de comunicación utilizan palabras muy concretas, utilizan metáforas, adjetivos y términos que tienen un contenido muy emocional. No dicen, vaya, parece que ha aumentado un 1% la ocupación. Claro. No, hacen, alerta, peligro, nuestra vida, nuestros hijos, claro. El futuro de nuestros hijos corre un riesgo. Usan un lenguaje para que tengamos mucho miedo y conmover a quien escucha y para hacer que la reacción sea visceral. O sea, es necesario que las palabras generen visceralidad. Entonces yo pensaba, esto es lo que pasa con la gordura. Totalmente. Pandemia.
pandemia, la pandemia de la obesidad, sí. la epidemia de la obesidad. Estáis haciendo apología de la obesidad, Total. ¿sabes? Como que hay Total. algo en el que nadie dice se ha pesado a la población y se ha descubierto que pesan más de lo que pesaban antes. Ujú. No. Se dice, España atraviesa una crisis por la pandemia Sí. de la obesidad. Total. Entonces, eso genera en Unas cada una de ideas. nosotras unas ideas muy diferentes Claro. a las que generaría dar datos reales. Claro. ¿Vale? Entonces, como que justo lo pensé, que es que con el tema de la gordura se utiliza un lenguaje hiperespecífico para generar esa visceralidad hacia nosotras. Total. Porque la verdad es que si no hubiera esa manipulación, es que ¿por qué vas a odiar a una persona gorda? Y además como que estaba pensando, esto realmente, o sea, generar el pánico social es una estrategia que nadie, o sea, que ningún político, ninguna figura quiere generar en realidad. O sea, como que justo, por ejemplo, con el COVID, justo lo que hacen es lo contrario. O sea, con la Dana, lo contrario. Es como, no entréis en pánico, porque entrar en pánico significa que nos vamos al garete, ¿no? Como que me parece interesante que cuando esto sucede, cuando hay unas herramientas puestas al servicio del sistema para generar pánico, es porque siempre hay algo detrás. Total, o sea, en el caso de los Ocupas hay todo toda una industria detrás que te está lucrando con nuestro pánico a esto, ¿no? O sea, industrias, ella misma, Ana Rosa misma, es dueña de medio país. O sea, como, ¿no? Sí, todo sí, tipo de gente que está alimentándose de ese pánico, y con la gordura pasa lo mismo. O sea, hay un pánico social que toda la industria de la dieta Genera está mucha riqueza, generando una totalmente. riqueza por ese pánico. Porque si lo que quisieran sería de verdad que eso terminara, no utilizarían el pánico, utilizarían herramientas de tranquilidad. O sea, como justo de lo contrario. Como que a mí me sirve escucharte porque pienso, vamos a, cada vez que pase esto, pensar, espera, si alguien nos está queriendo generar pánico, es porque algo tiene que haber detrás. O sea, nadie va a generar pánico porque sí. O sea, esto lo explica súper bien Naomi Klein en La doctrina del shock. Esto es que yo creo que es muy generacional y yo me creo que todo el mundo que nos escucha es de mi generación. Pero, por ejemplo, tú no, tú eres más joven que yo. Entonces, esto tenéis que leer, no porque es un tocho así, pero hay un documental que te explica toda la doctrina del shock y Naomi Klein desarrolló toda una teoría sobre cómo la forma de transformar la sociedad y hacer políticas como que cambien la forma de gobernar esa sociedad es generar el pánico. Que esa es la que habla de la pava esta, de Reino Unido, no. No, se basa sobre todo en Chile y en toda la transición de Salvador... Bueno, transición no, o sea, en cuando Pinochet, el golpe de Estado, se va a Salvador Allende, le matan y entonces Pinochet empieza a gobernar y es como el momento... Esto es muy guay, de verdad tenéis que ver este documental. Explica perfectamente cómo se instaura todo el sistema político neoliberal de la mano de economistas hiperimportantes en Estados Unidos en toda Latinoamérica. Y a partir de generar un shock con dictaduras que dejaron a la población totalmente noqueada, o sea, la población... de repente estaban matando a sus hijos, a sus padres, o sea, estaban militarizadas las calles. Ya sabemos que la dictadura de Pinochet en Chile fue tremenda, o sea, fue de una brutalidad inmensa y mientras tanto se estaban cambiando las estructuras económicas y las instituciones y esto estuvo orquestado y pensado desde Estados Unidos y es en esa época cuando empieza todo ese proceso de generar una sociedad neoliberal en Latinoamérica. Claramente Naomi Klein lo explica mucho mejor que yo, pero de verdad si os mola este rollo de cómo se utilizan las emociones en una sociedad para generar cambios porque estamos secuestradas por la emoción, esto lo hemos vivido en la pandemia, o sea, en la pandemia se cambió la sociedad, hay cosas que han cambiado que antes no eran así y no hemos podido procesarlas, ni hemos podido pensar si nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no, porque como se tomaron a partir del miedo, pues ya está, se han aceptado, ¿no? También pasó con la crisis. Con la crisis del 2008 se fue utilizando el lenguaje deliberadamente. Entonces se utilizó mucho la palabra crisis en su momento para que todo el mundo tuviéramos muchísimo miedo porque estábamos en una crisis y se cambió la estructura económica del país. Pero luego, cuando ha interesado, ya no era una crisis y era una recesión, ¿no? Claro. Es como... De verdad, la doctrina del shock
yo creo que envejece bien. O sea, lo recomiendo así, si te gusta un poquito el rollo conspiración, el rollito geopolítica, no sé qué, está muy guay. Muy bien. Y justo, ya para acabar, como que para que viéramos el poder de la palabra, investigando sobre el pánico social, porque es que esto yo lo recordé de la carrera y me puse a investigarlo otra vez. Entonces llegué al estudio de Elizabeth Loftus y John Palmer, que es un estudio, el experimento de Loftus. ¿Te suena esto? No. ¿No? Es que esto no es como lo del perro de Pavlov. No. Vale, esto son unos tipos que se dedicaron a investigar el poder de la palabra en la percepción de la realidad. ¿Vale? Entonces, hicieron un estudio muy sencillo en el que se cogió a un grupo de personas y se les hizo ver un vídeo de un accidente de coche. Muy sencillo. Vale. Vídeo, clac, una colisión de coches. Entonces, a esas personas luego se las dividió en grupos y se les hizo una pregunta. A cada grupo una pregunta diferente. A un grupo se le dijo, ¿a qué velocidad cree que iban los autos que se estrellaron? Vale. A otro grupo se le dijo, ¿a qué velocidad cree que iban los autos que colisionaron? Al otro grupo, ¿a qué velocidad cree que iban los autos que chocaron? Y a otro, ¿a qué velocidad cree que iban los autos que entraron en contacto? Pues en función de cómo estaba hecha la pregunta, el grupo percibía que iban a más velocidad o a otra. Qué fuerte. Claro. Solo cambiando una palabra, ¿vale? Eran capaces, o sea, el grupo veía una cosa u otra. Entonces, Claro. lo que venían a decir es que nuestra percepción de la realidad está totalmente Siempre se afectada sesgada. por el lenguaje. Claro. O sea, el lenguaje modifica la realidad. Claro. Y esto yo creo que las personas gordas, pero también las que estén interesadas en no reproducir la gordofobia, Claro. tenemos que tener, pero también, vamos, por ejemplo, las que queremos tener ojo con el racismo y revisárnoslo y estar atentas con esto, tenemos que tener muchísimo cuidado y afinar mogollón qué palabras se usan y qué palabras usamos nosotras y reproducimos. Total. Y por qué, por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho es que mucha gente muy progresista que le interesa nuestro discurso, de repente dice, pero es que la gordura es una pandemia, pero es que la obesidad es una pandemia. Pues este es el momento en el que hay que parar y decir, ¿qué interés hay detrás? Total. Porque si tú a un cuerpo le pones la pandemia, pones la palabra pandemia, Claro. que es algo que genera mogollón de miedo, si tú pones esa palabra pegada a un cuerpo, inevitablemente ya vas a hacer que la percepción de ese cuerpo Claro. esté asociada a enfermedad. Cuando podrías decir, es que la mayoría de las personas son gordas. Y cambiar Claro. completamente. O no decir nada, las personas gordas. Sí, pero ¿qué quiere decir? Que si quieres hablar de grandes cantidades de Claro. personas, puedes Das el hablar. porcentaje, efectivamente. Claro, puedes hablar desde otros muchos Efectivamente. sitios, ¿no? Entonces, este estudio creo que está todo guapo para que veamos como que de verdad una palabrita puede cambiarlo todo. Y en el tema de la gordofobia es súper obvio. Qué fuerte, es que es verdad. O sea, pienso, es que es verdad con todo. O sea, todo lo que cambia... Además es que pienso, si es que solamente hay que verlo. Ahora ya no, porque en los canales de televisión justo lo estábamos diciendo, que es ya muy obvio que todo está, ¿no? Pero que hace años, cuando la tele era lo más y tal, eran las mismas noticias, pero depende de dónde las pusieras, claramente cambiaba todo. Claro, y justo ¿Sabes? yo pensé el otro día en cómo se fue construyendo en mi familia y en mí el miedo a engordar, y es que a mi familia le decían unas cosas, Cris. Claro. O sea, yo me acuerdo de haber oído que decían que a mí me iba a estallar el corazón, que me iba a explotar el corazón. Claro. Tú, o sea, yo pienso, mi madre a mí, o sea, esto es una hipótesis porque no tengo un recuerdo concreto de esto, Sí. pero imagínate, una persona, ¿no? Una madre ve a su hija, la ve gorda, pero si al lado de gorda pones explotar el corazón, Claro. ¿sabes? Como que dices, Claro. bueno, pues ya es que no estás viendo a una persona gorda, estás viendo a una persona que la gordura le va a explotar el corazón. Claro. Es que el uso del lenguaje para generar miedo a la gordura es súper fuerte. Sí, Y es totalmente desproporcionado porque porque la verdad que casi ninguna persona gorda se muere porque le explote el corazón. O sea, no. Lo siento, es que no pasa. Ya sé que os gustaría, pero no pasa. Pero no. Pues qué interesante, cariño, la verdad. O sea, es que creo que tienes toda la razón. A ver qué hacemos con ese lenguaje. Bueno, es que esta señora luego la investigué y telita, esta investigadora testificó en el juicio de Weinstein
y es una tipa que viene a decir que muchos de nuestros recuerdos pueden no ser reales. O sea, ella se puso a investigar que recordamos cosas que no han pasado, porque hay veces que si te han contado qué pasó, recuerdas qué pasó. Claro. Entonces la tipa empezó a hacerse especialista en juicios, pero claro, ella lo que se define es como que lo que ella quiere es, ¿cómo se llama? La presunción de inocencia. Pero, por ejemplo, ha testificado en casos de violaciones, de agresiones sexuales, donde dice que no es seguro que eso haya pasado, porque no se puede afirmar si la víctima lo recordaba o no. Es como un poco una persona que dice, y ella misma, le he visto así varias entrevistas, como que aborda mucho sus contradicciones, es que cree que todo el mundo es presuntamente inocente y la utilizan mucho en juicios porque ella dice que no nos podemos fiar de los recuerdos. Sí, como que es un poco apolítica o se posiciona un poco desde lo Yo creo que político. ella lo que dice es que solo la realidad. Que si alguien dice que recuerda algo, es que el recuerdo de dónde nace. Y eso es verdad. ¿Cuántos recuerdos tenemos que no sabemos si son verdad o están totalmente distorsionados por lo que... Bueno, sí, que es complejo. Es que esto no tiene que ver, pero es que como chisme, a ella lo que le pasó, que cuenta en una entrevista, es que ella falleció su mamá y ella no recordaba nada. Estuvo durante años sin recordar nada. Sí. Entonces, un día su tía le contó, ¿cómo no recuerdas nada si fuiste tú quien descubriste a tu mamá muerta? Y ella se lo contó a su tía y lo recordó. Plan, yo estaba ahí, ¿cómo pude olvidar esto? Y entonces luego, con el paso del tiempo, descubrió que no era verdad, que en realidad había sido su tía la que se lo había encontrado. Entonces ella había generado un falso recuerdo sobre su madre. Qué fuerte. A raíz de una conversación con la tía, recordó vivamente esa escena y luego no era real. Ya. Y entonces ahí ella se obsesionó con la realidad. Es una obsesionada con la realidad. Sí. O sea, que es mazo interesante, pero que luego, claro, cada... Jennifer Loftus. Cada cerebrito funciona de una manera, ¿no? Como sí. muy diferente. Sentir el miedo, vivir con miedo, tomar el miedo, temer al miedo, tocar el miedo, tenernos miedo, mostrar el miedo, mirar al miedo, mover al miedo, mascar el miedo, cambiar al miedo, besar al miedo, poder al miedo, perder el miedo a ser, perder el miedo a ser, perder el miedo a ser, disidencia. Vale, pues mira, otra cosa que he pensado yo, te la cuento. Es que, claro, pensaba mucho en esto del miedo, ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? ¿Cuánto miedo tenemos? Y llevamos una hora hablando de todo el miedo que tenemos a nivel social, el pánico, ¿no? Todo. O sea, como que tenemos mucho miedo en general, hay mucho miedo en nuestros cuerpos. Y hay un momento que pensé, vale, pero hay cosas a las que no tenemos miedo, ¿sabes? ¿A qué cosas no tenemos miedo, no? Porque pensamos mucho en a qué tenemos miedo, pero ¿a qué no tenemos miedo, no? Qué guapo. Entonces, como que me ha venido el pensamiento de que tengo la sensación de que hay muchas cosas que son muy peligrosas y que en realidad como sociedad hemos decidido hacer como que no, ¿no? Como que hemos seguido con nuestra vida, seguimos con nuestra vida y tenemos mucho pánico a unas cosas y a otras no. Nosotras, que viajamos bastante por el proyecto y nosotras en nuestra vida, siempre lo hablamos cada vez que nos montamos en el coche, que es conducir. O sea, conducir es algo muy peligroso, la verdad. A mí me fascina es como que hayamos decidido conducir todo el mundo con lo peligroso que es. Claro, de repente tú estás en una carretera, cogemos carretera a Vitoria, que es nuestro sitio favorito, el que más nos invitan. Ya vamos en breve. Claro, carretera a Vitoria, 4 horas en coche, a 120, 130, 140 los coches a tu alrededor y la gente va tan pichi. O sea... Como que en qué momento tenemos pánico a engordar, pero nos montamos todos los días en un coche a 140 y nos ha parecido algo súper normal, ¿no? Como que es algo como que me llama la atención. Creo que por ejemplo, a que un día llames a pedir cita al médico y de repente te digan, no hay. Pero no es en plan dentro de 3 semanas. Que te digan que no hay, que no te voy a atender. Ha desaparecido este centro de salud, que ha desaparecido. Eso
es mucho más real que pase y mucho más peligroso que engordar, por ejemplo. Que sí, o que engordar, no lo sé. Que te mueras por engordar, seguro. Claro, pero es que engordar no es peligroso. Claro, por eso que digo... No, es que es fuerte. Bueno, yo es que lo de conducir, pienso, con lo desconfiadas que somos como sociedad, somos una sociedad súper desconfiada y conducir es confiar muchísimo en gente desconocida. Claro. Yo no sé, yo no confío en casi nadie porque confío tanto en esa gente que está en esa carretera. Pues lo he buscado, o sea, yo he buscado, pensaba, ¿por qué pasa esto? Entonces he buscado y he encontrado una teoría, ¿vale? A ver. Que es la teoría del control percibido, ¿vale? Es decir, sentimos menos miedo de lo que creemos controlar. ¿Por qué? ¿Por qué confiamos en otra gente? Porque lo que tú piensas es que no estás confiando en otra gente, estás confiando en ti misma, porque tú sabes conducir muy bien. Que esto también lo hemos hablado muchas veces, que cuando tú tienes un accidente de coche, hay un porcentaje de probabilidades que sea porque tú has hecho algo mal, pero hay un alto porcentaje que sea porque la otra persona lo ha hecho mal, porque la carretera está mal, porque hay un semáforo que se ha roto, porque, ¿sabes? O sea, como que tú tienes la falsa sensación de que tú controlas conducir, pero la realidad es que hay otros muchos elementos que te estás saltando. O sea, las posibilidades o los accidentes... Yo he tenido accidentes porque yo estaba estresada o porque yo no he visto algo, y también he tenido accidentes porque la otra persona no ha visto algo, ¿sabes? Entonces, claro. Como que esa sensación de que confiamos en otra persona no es real. Tú coges el coche porque tú confías en tu control. De hecho, esto es en los hombres, hija, es una cosa, o sea, es como... que se sacan la minga ahí, diciendo yo condujo súper bien, nunca he tenido un accidente. Bueno, tú has oído el trend que se ha hecho famoso hace poco, que es los trends en internet son como modas, ¿no? Y se hacen vídeos. Entonces, las novias le preguntan a su marido si creen que en un caso hipotético en el que hiciera falta aterrizar un avión, o sea, están en un avión en el aire y hace falta aterrizarlo, el piloto le ha pasado algo, si creen el marido que podría aterrizarlo. Y todos los hombres dicen, hombre, yo creo que sí. ¿Qué? Te lo juro. Hacen... Hombre, sí, pero un señor cualquiera, o sea, cualquiera, desde el profesor de historia hasta el fontanero, hasta el jardinero, cualquiera. Hasta el empresario, todos dicen, a ver, si yo me pongo con mis 2 cojonazos a 2 manos, aterrizo un avión. Es el nuevo imperio romano de los hombres a aterrizar un avión. O sea, la percepción que tienen los hombres de sí mismos, si yo tuviera una poquita de esa, o sea, si se repartiera un poco... Yo les miro y me quedo atolondrada, de verdad, de lo fascinante que es la seguridad que tienen ellos mismos sin hacer un huevo, ¿sabes? O sea, a mí que no sepas... poner una colada de blancos, pero si sepas aterrizar un avión, me parece para mirárselo a un nivel tuyo propio de tío, no sé, míratelo como no sabes hacer un guiso, pero sí sabes conducir un avión. Es que son muy fuertes los manes, Son fuertes. Bueno, el caso es que según esta teoría, como sentimos que podemos controlar una situación, tendemos a temerla menos, ¿vale? Incluso si es peligrosa, ¿vale? De lo contrario, cuando algo parece impredecible o fuera de nuestro control, de repente nos genera un miedo terrorífico, ¿vale? Entonces, esta teoría se basa en el concepto de que cuando creemos que podemos influir en una situación, la sentimos menos amenazante, ¿vale? Este fenómeno ha sido estudiado en la psicología cognitiva y, lo que yo he dicho ya, la teoría del control percibido de Ellen Langer, ¿vale? Langer es la señora. Sí. Ella demostró que, aunque el control sea una ilusión, que esto es lo interesante, porque el control es una ilusión, simplemente sentir que tenemos ese control nos genera, o sea, nos quita la ansiedad y el miedo, ¿vale? Esto es súper interesante porque pienso, la realidad y lo que nosotros repetimos un día tras otro y tras otro es que no podemos controlar nuestra vida, o sea, que la capacidad de control que tenemos en nuestra vida es ínfima. Entonces, es súper interesante cómo nuestro cerebro genera una falsa sensación de control y cómo también el sistema hace que tú tengas esa falsa sensación de control, ¿no? Como que creo que el propio sistema nos lleva hacia una percepción de nosotras mismas en las que nosotras tenemos el control de nuestra vida. O sea, creo que ese es el neoliberalismo del que hablábamos, ¿no? Como toda la tendencia social hacia el individualismo en esta posmodernidad en la que vivimos, al final lo que hace es que tú pienses que solamente te necesitas a ti mismo. Claro. Entonces, como solamente te necesitas a ti mismo, con que tú controles lo que hay a tu alrededor,
pues vas a estar salvado. Y la realidad es que no controlas nada. O sea, la realidad es que cada vez hay menos estructuras sociales, que todo está cayendo y que no hay ningún tipo de control a nuestro alrededor. Al revés, estamos perdiendo control. Pero a la vez, te cuento todo esto y pienso, yo soy una terrible controladora y tú también lo eres. O sea... a mí no me metas, ¿eh? ¿Sabes? Como que pienso, es que aún así nuestro cerebro nos sigue jugando esta pasada de puedo controlarlo, voy a poder hacerlo. No, como que seguimos enganchadas en qué de hilos puedo mover yo para que esto esté bien, ¿no? Sí, o sea, yo creo que además eso, los estudios del cuerpo lo señalan mogollón, que el cuerpo ha pasado a ser el catalizador del control. Todo se desmorona a nuestro alrededor, necesitamos sentir control para no entrar en pánico. O sea, si fuéramos conscientes de los riesgos que hay actualmente en 2025 en la sociedad, estaríamos totalmente así como colapsadas. Entonces necesitamos sentir control. ¿Dónde lo sentimos? Controlando el cuerpo. ¿Qué pasa? Que el cuerpo no se controla. Entonces nos frustramos que flipas y vivimos en una angustia increíble de intentar controlar el cuerpo, no lo conseguimos, pero a la vez un poco sí, entonces es esa falsa percepción todo el rato. Porque lo que dice esa teoría es cuanta más gente a tu alrededor, o sea, imagínate, así como un ejemplo como muy, muy, muy básico. Hay una roca gigante que hay que mover. Entonces, si tú, para mover esa roca, tienes dos opciones, o buscar herramientas tú y hacerlo tú sola, o depender de otras personas, tú a las otras personas no puedes controlarlas, no puedes controlar a qué hora llegan, a qué hora se van, cuánta fuerza tienen. Tú lo que vas a poder controlar es lo que tú haces. Entonces, el movimiento siempre va a ser tendente a generar más estrategias que te sirvan a ti misma, es decir, comprar máquinas para mover esa piedra, que hablar con gente, conocerla, asociarte, no sé qué. Entonces, siempre... O sea, por eso tenemos tanto miedo o por eso nos cuesta tanto generar espacios sociales comunes o generar espacios de construcción común, porque eso, a esas personas que van a esas asambleas, que van a esas manifestaciones, es muy difícil controlarlas. O sea, hay que hacer un ejercicio de confianza muy fuerte. Y no estamos a un nivel social ahora mismo en un momento en el que esa confianza sea algo en lo que podemos agarrarnos. ¿Y tú crees que cada vez más personas queremos vivir solas porque necesitamos esa pequeña sensación de control, de que por lo menos haya un espacio en el que no haya nadie y tengamos el control nosotras? Yo por supuesto que lo creo. Porque yo creo que como se desmorona tanto el mundo a nuestro alrededor, el trabajo, la salida, no sé qué, todo es tan inestable, tan líquido, es como, bueno, por lo menos que cuando yo llegue a mi casa esté todo controlado, todo dentro de poder sentir que abarcamos algo. Yo creo que a mí me pasa eso. Yo creo que sí, y creo que todo el mundo está tan jodido que vivir con otras personas también significa comerte otras mierdas de las otras personas. Ver a tu compañera de piso llorar, perder su trabajo, estar enferma y tú eso... dices, ya lo tengo yo, ¿sabes? ¿No? Como que... Claro, yo creo que eso es como, vale, sí, cuidamos a nuestra amiga, a nuestra compañera, pero siempre en el espacio que yo haya decidido, total, a las horas que yo quiera, no sé qué. No puede aparecer la vulnerabilidad de la vida todo el rato. Por eso nos vamos a vivir solas para asegurarnos que vamos a tener X horas donde no nos va a estar dando de leches la sociedad yo líquida. Creo que es, y ya es verdad. Creo que es una mierda, pero que creo que también... Es lógico en el sentido de no martirizarnos, de decir, vale, hay que intentarlo y hay que cada una hasta donde podamos, pero también pienso, es que estamos muy jodidas. Que estamos tan jodidas que también es normal que haya este movimiento hacia... ¿Sabes? Hacia que eso no significa que intentemos construir, que a lo mejor hay que construir desde otros lugares, o sea, que no significa que tengamos que engancharnos a eso. Pues si hemos llegado hasta este punto en el que estamos tan individualizadas, pues vamos a ver cómo podemos empezar a construir desde aquí. Y a lo mejor, como que a mí, por ejemplo, me encanta hablar de la familia extensa y de cómo eran las cosas con la familia extensa, y es que a lo mejor esa ya no es la fórmula, no es volver a la familia extensa, es que a lo mejor ahora hay otra que se construye de otra manera. No es también arraigarnos tanto a lo que había antes, si fuese... Era más curiosidad antropológica, no lo juzgo, era más como que me parece curioso que antes, hace unas décadas, nadie necesitaba ni buscaba vivir solo o sola, y ahora yo veo mi generación que es como súper aspiracional, o sea, es una necesidad
vivir sola. Es como, sí, es como el eso. top, ¿no? Como que si consigues vivir sola es ya que... sabes que una cierta tranquilidad Sí. vas a tener, un cierto Sí. control. Vamos, yo lo vivo así y es que eso ha cambiado muchísimo la sociedad, es súper Sí, fuerte. sí. Y entonces creo que tendemos mucho cuando el movimiento tiene que ver con confiar en otras personas, se apodera tanto de nosotras el miedo de que no vamos a poder controlar eso, que entonces caemos en discursos de es que el mundo es injusto, es que la vida es así, es que ninguno hemos elegido lo que tenemos, ¿no? Entonces, como que solamente podemos construir desde lo individual porque lo grupal siempre va a generar mucho más desidia y te va a llevar hacia esos sitios. Eso he pensado. Qué interesante. Mm. Muy bien esa cabecita. Vale, ¿eh? Vale. Y ya, por último, voy a traer el último pensamiento que he pensado. Vale. Pensando pensamientos. Muy bien. Ella Ella. pensando pensamientos. Y es que como de tanto pensar en el miedo y de tanto pensar cómo funciona, cómo entra en nosotras, cómo sale, por dónde, qué hace... Buenas tardes, señor Salchicha, mucho gusto, adiós. Como esto. He pensado que hay un miedo del que no estamos hablando y que es súper importante, que es el miedo a nosotras mismas. Es decir... Hay un momento en el que todos estos miedos... Ella, de repente, profunda. O sea, aquí... Claro, es que hay un momento en el que todo esto de que estamos hablando, ¿no? O sea, porque estamos diciendo el miedo a la gordura, el miedo a la gordura, el miedo a morir gorda, el miedo a las personas negras, el miedo a... ¿No? Es que esos son personas. O sea, ese miedo son personas con cuerpos, con cabezas, con emociones, que les pasan cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando tú eres ese cuerpo del que toda la sociedad tiene un relato en el que hay que tener miedo de él? Que tú misma acabas por tener miedo de ti misma, ¿no? O sea, te asustas de ti misma. Entonces, creo que es importante pararnos a darle un lugar a que muchas de nosotras, muchísimas de las personas que vivimos en los márgenes, tenemos miedo a existir. Y no un miedo de me voy a morir mañana, un miedo de relacionarnos con personas, de habitar el mundo, de tener un trabajo, de poder ser felices, si alguien entiende lo que es ser feliz, pero poder estar en un bienestar en el mundo de alguna manera. O sea, tenemos miedo a existir porque nos han dicho una y otra vez que no deberíamos estar existiendo. Esto es muy fuerte, tía, muy fuerte. Es súper... O sea, a mí me parece súper heavy y es verdad que creo que, como dice Roxane Gay, pues la gordura nos puede hacer empatizar con otras opresiones y yo creo que, vamos, que esto nos pasa a las personas gordas, pero pienso en todas las personas racializadas o también pienso en las personas trans, en el que el discurso de odio es... tan brutal y pienso, somos muchas personas que recibimos todo el rato la idea de que somos peligrosas, ¿no? Y es muy fuerte, es muy fuerte. Pero y no solamente que somos peligrosas hacia el mundo, o sea, pienso, las personas con discapacidad, todo el mundo tiene miedo a tener discapacidad. Yo tengo miedo a tener una discapacidad, yo pienso en tener una silla de ruedas. Me da miedo. Y si yo digo esto en alto, a la vez estoy pensando, ¿cuántas personas con una discapacidad nos estarán escuchando? Que esa es su vida, tía. ¿Sabes? ¿Cómo nos hemos aprendido a estar en el mundo de tal manera que no que nos da igual, porque pienso, no nos da igual, pero sí que hay una parte en la que preferimos alejarnos de eso lo máximo posible sin pensar, ¿no? En lo que significa eso. ¿Y sabes lo que pienso? Que a mí, por ejemplo, me pasa mucho con la precariedad. O sea, yo tengo muchísimo miedo a no tener dinero, a ser muy precaria, o sea, por ejemplo, uno de mis mayores miedos es a no tener una casa a la que pudiera acudir y pues tener que acabar viviendo en la calle. Que es bastante, o sea, que lo digo a la vez. Y me hace reflexionar en cómo se construye todo el estigma de las personas que habitan en la calle, que son muchas, que viven en unas circunstancias de invisibilidad total y de vulnerabilidad total. Y yo, apoderada por el miedo, en vez de verme como igual y encontrar mis semejanzas con ellas, el miedo lo que me hace es ir hacia lo contrario. Eso en plan, es. no quiero ser como tú. Y cómo construye ese miedo una diferencia cuando en realidad... es una movida, porque ojalá ponerme racional y no tan visceral y decir, chica Lara, ¿a qué estás teniendo tanto miedo? O sea, cálmate. Yo, por ejemplo, igual que antes
he contado que con la gordura no me pasa. Yo creo que también en mi casa hemos pasado tanto miedo a no tener dinero, a no tener comida, ¿no? Como mucho miedo a que no haya recursos materiales, que yo aún ahora que tengo un salario, que soy precaria, pero vivo, o sea, ya está. Es un miedo que me paraliza mogollón y me genera mogollón de distancia también. Y eso creo que es una gran victoria, o sea, como que el capitalismo necesita de las clases sociales porque necesita que haya mano de obra. O sea, yo todo este discurso que hay ahora de la peña progre diciendo que tenemos que entender que hay clase media, reconocernos como clase media, reivindicar la clase media, o sea, bueno, seréis vosotras que habréis sido clase media, pero es que clase trabajadora la hay y la ha habido siempre. Ahora son migrantes o no somos migrantes y vivimos en Pinto, en Móstoles y en Humanes. O sea, clase trabajadora la ha habido siempre, ¿no? Entonces, yo creo que esa distancia y ese miedo juega a favor de que no nos sintamos orgullosas de lo que somos, entonces vivamos todo el rato en el anhelo de ser lo otro. Total. Y cuando tú estás en el anhelo y en la búsqueda de ser otra cosa a la que tú eres, Total. Estás totalmente despolitizada. Porque yo pienso, yo soy precaria y vengo de una familia pobre. La verdad es que mi familia es maravillosa y la historia de mi vida es genial. Ojalá la hubiera tenido mucha gente. Y en mi casa pasaban cosas increíbles, pero me quedo atrapada en esas 3 frases que aparecían a veces, ¿no? En mi casa había mucho miedo a que no hubiera dinero, pero había muchísimas más cosas. Pero mi recuerdo es el de que no había dinero. Claro. No me acuerdo de las tardes que pasábamos jugando con todas mis vecinas, haciendo obras de teatro, no me acuerdo de cuando pasaba las mañanas leyendo con mi madre. Yo he tenido una infancia ¿Te genial. acuerdas del miedo? Pero de lo que más me acuerdo siempre es no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Entonces, eso hace que en vez de sentir un orgullo de clase, un orgullo de decir, jolín, ¿sabes? Qué guapo todo lo que hacíamos en mi casa con pocos recursos y seguir reivindicándome desde, es que yo no quiero tener dinero, es que yo quiero seguir siendo creativa desde lo que tengo ahora. No, es que en realidad estoy con el miedo a lo que soy. Claro. Porque ya lo soy, ya soy precaria, pero vivo con ese miedo y en ese anhelo de ser lo otro. Es súper fuerte. Es súper fuerte, sí. Sí. Es verdad. También yo pensé el otro día que hay una cosa que creo que yo he tenido ese miedo. Creo que quienes somos disidencia, que somos la mayoría, porque si no eres gorda, eres lesbiana, o eres lesbiana y gorda, o eres negra y lesbiana, ¿no? O negra y gorda. Sí. O X cosas, o disca, ¿no? O eres trans, pues somos la mayoría. Pero quienes somos disidencia, yo creo que siempre hay una necesidad de pertenecer. O sea, por lo menos al principio, cuando se te construye disidencia, quieras o no serlo, disidencia, se te está diciendo que estás al otro lado, que hay una cosa que es el mundo y tú estás fuera de ese mundo. Entonces, yo siempre he sentido mucho miedo a no pertenecer, a no ser parte de lo que estaba pasando. Entonces, ese miedo me ha hecho adaptarme todo el rato a lo que había que ser. Vale. Y, por ejemplo, era muy difícil porque yo me intentaba adaptar a lo que había que ser, pero había que ser delgada, entonces no lo conseguía. Entonces era como, o sea, yo tengo mucho miedo a lo que ya me está pasando, que es que no estoy perteneciendo. Claro. ¿Sabes? Es súper fuerte. Y esto, es que el otro día pensé en esto porque me pasó que yo tengo amigas que son muy normativas. Físicamente, corporalmente, tienen historias pues que además no son precarias, tal, y yo tengo una relación brutal, increíble con ellas. Pero hay veces que estoy con ellas y pienso, es que nunca van a llegar a entender mi moving, o sea, y eso cuando pasa, a veces me entra como un miedo por dentro súper atroz porque siento una distancia con ellas súper fuerte. Yo no sé si esto, por ejemplo, pasa, yo qué sé, imagínate que tú has sido lesbiana desde pequeña, ¿sabes? Como muy, muy desde pequeña, rodeada de un mundo hiper mega heterosexual. Luego, esa gente con la que has vinculado, que es hiper mega importante para ti, pero ahí hay una distancia siempre, como un abismo de que tu historia está fuera de la suya y de su relato. Claro, o sea, yo creo que lo interesante aquí es que si tú... O sea, si el tema es
que crees que no te entienden o el tema es que tú crees que deberías entrar en su mundo, ¿sabes? Yo creo que es una combinación y que lo que genera es, o sea, a mí me entra una inestabilidad de hay un mundo que es el bueno y yo no estoy perteneciendo. No me pasa todos los días, es como más un recuerdo adolescente que emana así de vez en cuando. Me pasa con mis amigas delgadas, me pasa también con amigas que son de clase media y yo no. Claro. Entonces hay veces que estamos ahí charlando y yo siento de repente un abismo que pienso, nunca vamos a llegar a encontrarnos del todo. Porque... Y esto me recuerda a una cosa que nosotras fuimos ayer a las jornadas LGBTI organizadas por la FELT a participar y en una mesa apareció una escritora que se llama a sí misma escritora peligrosa, que es Carissa Malaya, que habló de lo que era escribir, siendo una mujer tagala, ¿no? Que de origen filipino, aunque ella se autodenomina como tagala, de todas sus dificultades, ¿no? También de cómo las personas blancas le robaban las ideas sin citarla. Yo aquí la cito porque dijo una cosa que me pareció genial y bichearla en el Instagram y buscarla, es escritora, mola mogollón. Dijo que una de las dificultades que tenía como mujer tagala que había venido aquí a España es que ella conocía a la perfección nuestras historias, las de las historias blancas, conocía exactamente todo. Nuestra vida y nosotras no teníamos ni idea de la suya. Total. Y yo ahí me quedé como, o sea, como, wow, esto es guapo que nos dediquemos a pensar cuál es la historia que todo el mundo conoce. Porque la historia que todo el mundo conoce representa a muy poca gente. Y luego las otras historias son absolutos silencios. Y yo cuando la escuché pensé en eso, es que yo de mis amigas más privilegiadas me sé sus historias, las entiendo a la perfección, sé todo. Yo también me he leído la Super Pop, yo también he visto todas esas películas, yo también sé todos los relatos sobre todo eso. Y luego ellas a mí me escuchan, y yo sé que me escuchan con amor interés, y con interés. pero me escuchan desde un desconocimiento y desde una otredad absoluta. Y cuando dijo esto ayer, dije, jolín, es que es verdad que la otredad funciona hasta la hora de sentirte en la historia compartida. Total. Es muy fuerte que tú conozcas las historias de las otras y que sepas y tengas una conciencia absoluta de que tu historia no la van a comprender. Ya, yo, o sea, creo que es súper interesante y a mí me pasa que como yo he sido delgada y como yo he sido clase media también y ahora soy precaria y ahora soy gorda, como el haber vivido las dos experiencias también me hace ver que no es real, o sea, que es una ficción que yo pienso que esto lo hablamos, o sea, yo pienso que mi vida es increíble, o sea, de verdad lo pienso y no envidio esas vidas. Al revés, creo que las he vivido y no eran lo que yo era y un poco lo que tú estás diciendo ahora de, joder, ¿por qué no era capaz de ver todo lo que había, además del miedo al dinero, todo lo que me estaba dando esa precariedad, ¿no? Como, pues, o sea, no lo digo por deslegitimar tu sentir, sino más como porque dentro de la propia experiencia es una movida, porque yo tengo mazo claro que es mazo normal que si tú llevas toda la vida siendo gorda tengas una sensación de decir, hostia, ¿cómo sería esa vida, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tuviese esa vida? Pero la realidad es que luego esa vida es una vida, o sea, como que... Claro, no, si yo eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la verdad, a mí la pobreza y la precariedad nos ha dado una creatividad increíble. Pienso que es que si lo pienso, no sé si yo querría haber vivido... O sea, creo que hay que tener condiciones materiales cubiertas. Claro. Y ojalá no hubiéramos tenido ese miedo a no tener comida. Eso es una cosa. Sí. Pero aparte de eso, es un miedo, es un pánico moral el miedo a la pobreza. Total. Porque luego en la precariedad se construyen cosas increíbles. Total. Y con la gordura pasa. De repente estás gorda y sigues viva y hay un mundo y es genial. O sea, claramente no es real. Sí. Pero yo de verdad cada vez pienso que hay que ver el documental de Aitana. Todo el mundo tiene que ver el documental de Aitana porque claramente el dinero no da la felicidad. O sea, wow. O sea, increíble tenerlo todo y esa chavala está sola. O sea, está triste, pero está sola. Y yo pienso, mira, chaval, yo aquí no... Que mi casa se cae a cachos, es un hecho. Pero, chica, que... Tengo amigas a las que llamar, que si una cámara me pillara no estaría yo sola hablando sin saber nada del mundo. Eso es así también, o sea... Total. Tienes que ver ese documental, es muy fuerte,
ver a una chica en una casa, en una mansión en Miami y sola. Dices, ¿para qué quieres una mansión si... Y su historia la conocemos, ¿sabes? Y aunque la conozcamos... Su historia es la del relato. Eso es. Ella tiene ese relato, ¿no? Es el relato único ese. Claro. Y luego, pues los otros relatos son más interesantes, pero como también esa carencia se queda en nosotras. Bueno, ¿y qué pienso? Y que tu relato no exista, también hay una parte que te hace no existir. O sea, que es que eso tiene sentido. Claro. O sea, si tu relato no existe y tú no tienes con quién compartirlo, que por eso nosotros decimos todo el rato... juntaos con personas gordas, o sea, compartid experiencias. Es lo mejor. ¿Sabes? O sea, abrazad, contad, porque lo decíamos antes preparando el podcast, es que cuando tú te encuentras con una persona gorda y le dices, yo hacía esto de pequeña, y ella te dice, yo también, hay una ilusión en su voz. O sea, hablo de personas gordas y hablo de cualquier tipo de opresión que hayamos vivido. De la historia compartida. Eso es, porque de verdad, de repente, que otra persona haya vivido lo mismo que tú, te hace ser real, ¿no? Te hace no ser una ilusión y te hace no ser algo raro, sino como que te hace compartir, ¿no? Estar en el mundo viva. Sí, es genial. Es a muy mí guay. me gusta ser gorda y me gusta ser precaria. De verdad lo creo, ¿eh? Que sí, que A sí. veces se me cuela el pensamiento, pero sí, es súper guay. Es muy guay. Yo animo a todas las gordas a que dejen de intentar serlo. Aquí, una animación. Efectivamente. Bueno, pues Vale. vamos a ir terminando porque sí, porque ya ha llegado Porque ya es la hora. Ya ha oscurecido. Ha por llegado nuestra la ventana. hora. Y... Ella, Melody. Y vamos a acabar recordándole a la gente que nos sigan bien en las redes sociales porque vamos a contar los diferentes shows. Vamos a estar en Navarra y vamos a estar también en la Sierra Norte de Madrid en abril actuando. Que ¿vale? ya no tenemos mucha actividad por redes, pero la que tenemos la vamos subiendo y que podéis contactar con nosotras siempre que queráis, ¿vale? Así que vamos a cerrar con una cita y sobre todo vamos a mandarle un beso a todas esas personas que viven acojonadas en la vida, que nunca se habla del miedo y sabemos en realidad que estáis por todas partes y que Eso todo el mundo es. vivimos con el culo cerrado. Me Venga. apetecía a mí cerrar el podcast diciendo culo cerrado. Así que vamos con una cita Dale. de David Le Breton, que es un sociólogo que ha estudiado el cuerpo y sobre todo las emociones que hay en torno al cuerpo y cómo se usan. Eso ¿vale? es. Vamos allá. Frente a un mundo cada vez más complicado en el que a cada uno le cuesta encontrar su lugar, el hecho de controlar su cuerpo es también una manera de controlar el mundo que se nos escapa. Qué bonita. Es que este señor es súper guay. Sí. Me encanta. Yeah.